Salchichas a la parrilla, salchichas a la parrilla. King Wei Wei. 3 yuan por brocheta. 5 yuan por 2 brochetas. Hola. ¿Cuántas salchichas a la parrilla necesita? No esperaba. Ese año conquistaron 16 estados de Xijin Asura Oscuro. y masacró a innumerables miembros de mi familia real. El joven señor del Palacio Nido del Fénix. En realidad ocultaría su identidad y montaría un puesto. ¿Crees que puedes escapar? Hoy te quitaré la vida. ¿Por qué debería esconderme? Simplemente estoy buscando a mi benefactor que me salvó la vida. La familia real del Xijin era cruel e inhumana, dañando a la gente común y mereciendo la muerte. No hay necesidad de discutir. Hoy vengaré a mi padre. Con solo esta escasa habilidad, ¿te atreves a salir y hacer el ridículo? Ya que eres un remanente del Xijin, entonces deja tu vida aquí hoy. Aún se desconoce quién saldrá victorioso. Wu Shen, ¿vas a seguir fríamente, mirando sin hacer nada? No esperaba. Un guardia asesino de clase adecuada. Wu Shen. El recién llegado más fuerte, Asura Oscuro. Es en realidad el príncipe del Xijin. Número 1 en la lista dorada de asesinos, Wu Shen. No esperaba que tú también te unieras a la diversión. En aquel entonces me ordenaron cazarlo a usted, pero usted me repelió con un solo golpe de palma. Incluso pronunció tales tonterías. ¿Qué sentido tienen tales palabras? Hoy, seguramente me encargaré de usted. Tú que has cometido innumerables malas acciones. Hoy es el día perfecto para capturarlos a todos de una vez. Completamente arrogante. Este día el próximo año será el aniversario de su muerte. Átenlos e interróguenlos bajo tortura. Luan Feng llega tarde para rescatarte. Luan Feng. Por favor, perdóname, joven maestra de palacio. ¿Por qué me buscas? ¿Hay alguna noticia de Mu Beiyan? Joven maestra de palacio, Mu Beiyan. Es el joven maestro mayor de la familia Muen Jiangshou. Hace 5 años, las piernas de Mu Beiyan quedaron paralizadas. Se rumorea que las piernas de Mu Beiyan son difíciles de tratar. La familia Mu está actualmente arreglando un matrimonio para Mu Beiyan, con la intención de usar la Identidad. Ocultaré mi rostro y me casaré con la familia Mu. Prepara la dote más grande para mí. Además, regresará al palacio para tomar el elixir de renacimiento óseo, el reparador de meridianos, y tráeme la sangre suprema del Killing. Sí, La boda de Bea e Ian ha sido arreglada por tanto tiempo. Mueo Chong. Si no podemos encontrar a alguien que se case con él para la buena suerte de nuevo. Mu Beiyan. La pierna de Bea e Ian realmente no tendrá ninguna esperanza. Papá, esto está bien. Yo tampoco quiero casarme. Y retrasar la juventud de alguien. en mi opinión, Song Shui. ninguna chica de ninguna familia estaría dispuesta a casarse con un bueno para nada así. Buscar médicos y medicinas le ha costado tanto dinero a la familia Mu. Su pierna no muestra ninguna señal de mejora en absoluto. Creo que es mejor rendirse. ¿Qué? ¿Hay una chica dispuesta a casarse con Bea e Ian? Eso es genial. Una mujer que realmente se casaría con Beiyan. ¿Qué clase de buena mujer podría ser? Debe ser increíblemente fea. O si no es, una indigente de una familia pobre. Todos van tras los bienes de nuestra familia Mu. De acuerdo. La pierna de Bea e Ian es lo que importa. Alguien. Vayan a preparar la gran boda. Oye, que solo obtengan un certificado de matrimonio y que pongan unas pocas mesas para el banquete de bodas. Eso es suficiente. La familia Mu no tiene dinero para un asunto lujoso. Además, el novio es un tullido y la novia es un monstruo feo. Sería una deshonra para nuestra familia. Papá, mami. Escuché que el anciano Luan Feng del Palacio Nido del Fénix Munenkai. dijo que asistiría a la boda de Mu Bea e Ian. ¿Qué? Palacio Nido de Fénix. Es una potencia global de primer nivel, con inmenso poder y una riqueza asombrosa. Y el anciano Luan Feng es un anciano con poder real en el Palacio Nido de Fénix. Pensar que asistirían a la boda de Mu Bea e Ian. El cielo realmente bendice a nuestra familia Mu. La pierna de Bea e Ian finalmente tiene esperanza. Nuestra familia Mu está a punto de elevarse. Esta boda debe ser grandiosa y espléndida. Hijo, vamos. Te llevaré a probarte tu atuendo de boda. Una figura prominente como el anciano Luan Feng está realmente asistiendo a la boda de Mu Bea e Ian. Este bueno para nada. Así que en el futuro Mu Bea e Ian, la oportunidad de heredar el patrimonio de la familia Mu será mucho mayor. Mami, no te preocupes. Mu Bea e Ian es solo un lisiado. Él no puede derrotarme. Mu Bea e Ian ha llegado el momento propicio. Pero la novia aún no ha llegado. ¿Podría haberse echado atrás en el matrimonio? Esta novia es una paleta de las montañas. Ahora incluso esta paleta no está dispuesta a casarse contigo. Este tullido, retirarse del matrimonio delante de tantos invitados. La reputación de la familia Mu
Ha sido completamente arruinada por este bueno para nada. Nunca tuve la intención de casarme en primer lugar. Fuiste tú quien quiso congraciarse con el anciano Luan Feng, que creaste un espectáculo tan grandioso. Ahora me culpas a mí por ello. ¡Qué ridículo! No seas desagradecido. La familia Mu, por un inútil como tú, organizó una boda tan grandiosa. Ahora la novia ha roto el compromiso, lo cual es solo una pérdida de tiempo para todos. Deberías arrodillarte y pedir disculpas a todos los invitados. La familia Mu en Jinchu es considerada una familia prominente e influyente. No esperaba que el joven maestro mayor de la familia Mu fuera tan irrespetuoso con los invitados. Si yo fuera Mu Be Eian, me habría avergonzado tanto que buscaría una grieta en el suelo y me habría metido. Un bueno para nada con quien ni siquiera una chica de pueblo se casaría. ¿De qué sigues siendo arrogante? Pide disculpas rápidamente a todos los invitados. ¿Quién dijo que no me caso? Be Eian. Soy tu esposa, Qin Weiwei. No estoy contigo por dinero. Ni por poder quieres casarte conmigo. Pero quiero decirte. Casarte con un lisiado como yo. No obtendrás nada. Be Eian, has malentendido. Hace 5 años, me salvaste en las montañas. No tengo forma de pagar tu bondad de salvarme la vida. Realmente quiero casarme contigo. Esfuérzate, señorita. Pronto estaremos en el hospital. Así que fuiste tú. Así que es solo una chica de pueblo. Mu Be Eian. Me casé con alguien tan fea que se escondía. Y es completamente inútil. ¡Qué ridículo! Tu estado lisiado. Ya es un chiste. Parece. En esta vida, puedes olvidarte de competir conmigo por la herencia familiar. Lo que acabo de decir. Era todo en serio. Solo soy un inútil paralizado. ¿Para qué molestarse con esto? No te preocupes, curaré tu pierna. A mis ojos. Eres el mejor hombre del mundo. Bien. ¿Qué tiene de bueno? Una chica de pueblo, escondiéndose en el día de su boda. Me gustaría ver lo fea que es debajo de ese velo. ¿Esta novia es una chica de pueblo? ¿Cómo puede haber alguien de las montañas, tan hermosa como un ser celestial? En realidad eres tan deslumbrante. Be Eian, a partir de este momento. Soy tu prometida. De ahora en adelante, te elijo a ti. ¿Te casarías conmigo? Lo haré. Mu Be Eian, queriendo gloriosamente casarse con una esposa hermosa. Hoy te haré perder la cara. Oye, hermano. Hoy es tu gran día. Felicidades por casarte, cuñada hermosa como una flor. ¿No deberíamos tomar una copa para celebrar? Be Eian tiene una dolencia en la pierna y no debería beber alcohol. Esto es asunto solo de los hermanos Mu. ¿Qué te importa a ti, una chica del pueblo sin casar para dar órdenes? Hoy es un día de alegría. Así que debemos tomar una copa. Todos los invitados están mirando. ¿Quieres que todos se rían de nosotros? Está bien, beberé. Oye, no bebas aún. Todavía no has brindado por mí. ¿Brindarte? Be Eian es tu hermano mayor. ¿Cómo puede brindar por su hermano menor? ¿Qué hay de malo en que mi hermano brinde por mí? Mi hermano es solo un lisiado. En el futuro, la familia Mu plantará todo en mí. Él me respeta. Eso es natural. Parece que la familia Mu, de ahora en adelante, hay que confiar en Enkai. Mu Be Eian probablemente tenga que casarse. Descarado. ¿Qué clase de lógica retorcida es esta? Esposo, no lo escuches. ¿Sientes lástima por tu marido? Bien, de acuerdo. Si él no brinda, entonces brinda tú. Veo que tu pierna todavía está bien. Si no puedes arrodillarte, yo te ayudaré. Tú. Está bien, brindaré. ¿Qué estás haciendo? No lo hice a propósito. Hermano mayor, en un día tan propicio para una boda, incluso si necesitabas usar el baño, deberías haberte aguantado. ¿Cómo te mojaste los pantalones? Yo no, esto es vino. ¿Esto es vino? Hermano,
Tus piernas son un impedimento. Y bebiste demasiado vino. Es normal no llegar al baño a tiempo. Todo es normal. Nadie se reirá de ti. No necesitas esconderlo. ¿Cómo puede un adulto seguir mojándose los pantalones? ¿Dónde está el apuesto y elegante joven maestro que solía ser? Es verdaderamente asqueroso. ¡Qué vergüenza! Munenkai. Hoy es el día de la gran boda de Bae-Yan y yo. No vayas demasiado lejos. Le estaba recordando amablemente. ¿Cómo es eso ir demasiado lejos? ¿No crees que es orina? ¿Qué tal si tienes a Bae-Yan? Se quite los pantalones. ¿Y los sueles? Luego nos dices cuando estés seguro. ¿Qué te parece? Nenkai, no digas tonterías. Lleva a tu hermano mayor a cambiarse a un traje de boda. Hola, tío. Munenkai, tan rebelde así. En el día de la gran boda de Bae-Yan y yo. Debe ser severamente castigado. Severamente castigado ¿por qué? Solo fue una broma. No es solo para animar el ambiente en una boda. Para hacerla animada y festiva, ¿por qué le das tanta importancia? Nenkai, pide perdón a tu hermano y cuñada. No hay tiempo, la hora propicia pasará. El hermano mayor está bien así. De todos modos, solo se está casando con una chica de pueblo. A nadie le importará. Un inútil incontinente. Casándose con una chica de pueblo que no tiene nada, más que su belleza. Verdaderamente una pareja perfecta. Se está haciendo tarde. Empecemos la boda primero. Oye, espera un minuto. Veo el carruaje nupcial de la nueva novia de Bae-Yan. La exhibición es tan grandiosa. Pero ¿por qué sus manos están vacías? No hay dote. Nuestra familia Mu no es una familia pequeña o humilde. Esta dote, si es menos de 5 millones, no puede entrar por la puerta de nuestra familia Mu. Chui, ¿de qué estás hablando? Nuestra familia Mu. ¿Cuándo tuvimos una regla así? ¿Qué son unos míseros 5 millones? Mi dote es de al menos 1000 millones. Una palurda. ¿En realidad dijo que su dote es de 1000 millones? ¿1000 millones de qué? ¿Dinero fantasma? ¿Sabes siquiera cuánto es 1000 millones? Ella es una chica de verdad, ni siquiera se pueden contar. Eres tan bueno fanfarroneando. Exacto. Si puedes producirlo, tomaré tu apellido. De acuerdo. Entonces puedes prepararte para cambiar tu apellido. Wei, ya basta, deja de hablar. Bae-Yan, todo lo que dije es verdad. Solo espera y mira el espectáculo. Le encanta presumir. Una mentirosa habitual haciendo el ridículo. Una palurda que bajó de las montañas, y ni siquiera sabe leer un solo carácter. Cuentas tales mentiras. ¿No tienes miedo de que la gente se parta de De risa? hecho, una paleta rústica que no sabe presentarse bien, mintiendo y fanfarroneando sin siquiera considerar la ocasión, verdaderamente deshonrando a nuestra familia Mu. ¿No me crees? Bien. 2 juegos de tocados y joyas de oro y jade. 66.660.000 de oro. 2 lotos de nieve Tianzan de grado supremo. 2 raíces de ginseng centenarias. Y un Yuan. Cantidad total, 990.990.000. Wei, ¿realmente traes tanta dote para casarte con nuestro Bae-Yan como su esposa? Con tus condiciones. Mereces completamente a alguien mejor. En mi corazón. Eres la mejor persona. Ya sea en la pobreza o en la riqueza. En la enfermedad o en la salud. Estoy dispuesto a amarte. Cuidarte y serte leal. Por lo tanto, ¿te casarías conmigo? Estoy de acuerdo. Una palurda del campo. ¿Cómo podría ella posiblemente permitirse una dote tan grande? Kinoi, Wei, ¿crees que nuestra familia Mu es fácil de engañar? ¿Esos coches y esa dote tuya? Todos son alquilados, ¿o no? Todos estos artículos de dote son verificables. Wei, mira, eres talentosa y hermosa. ¿Por qué tienes que casarte con Mu Bae-Yan? Fue nuestra familia Mu quien te salvó en aquel entonces. Puedes casarte con mi hijo, Nanchi. Él es mucho mejor que Mu Bae-Yan. Cientos de veces mejor. Fue Mu Bae-Yan quien me salvó en aquel entonces. ¿Qué es Munenkai para mí? Con Mu Bae-Yan en este estado. ¿Qué hay de bueno en casarse con él? Quizás esta noche en la cámara nupcial. Incluso tendré que hacer los honores por él. Absurdo. Wei es mi esposa. ¿Cómo te atreves a insultarla así? Esa es tu cuñada. No digas tonterías. Kinoi, Wei, Nanchi solo estaba bromeando contigo. Nanchi, discúlpate con tu hermano y cuñada. Mami, Hay tantos invitados aquí. Bromear así es realmente inapropiado. Escúchame. lo siento, después. No bromearé más.
Sin embargo, hermano mayor, estos supuestos artículos de dote. Una chica de pueblo del campo no puede posiblemente producir. No te dejes engañar. Estos artículos de mi dote fueron todos arreglados por Luan Feng del Palacio Nido del Fénix, quien personalmente envió gente para entregármelos. ¿Cómo podrían ser falsos? Numerosas familias nobles, todas buscan el favor del Palacio Nido del Fénix. Alteza Luan Feng. Una simple chica de pueblo de las montañas. ¿Cómo podría estar ella conectada con Alteza Luan Feng? Creo que solo está fantaseando. Alteza Luan Feng está ocupado con innumerables asuntos. ¿Cómo podría molestarse por el matrimonio de una simple chica de pueblo como ella? ¿Preocuparse y esforzarse? El Alteza Luan Feng ha llegado. Alteza Luan Feng, su estimada presencia, verdaderamente trae una inmensa fortuna a nuestra familia Mu. Bienvenido, oh Alteza Luan Feng. Bienvenido, Alteza Luan Feng. Luan Feng saluda a la señorita Qin. Acabo de decirles a todos que estos artículos de dote fueron arreglados por ti para mí. Ahora, delante de ellos, hacerles saber. ¿Fueron estos preparados por ti? La señorita Qin tiene razón. Estos carruajes nupciales de dote fueron todos preparados por mí para la señorita Qin. Alteza Luan Feng, ¿por qué te importa el matrimonio de la señorita Qin, tanto así? En aquel entonces, salvé a Luan Feng en las montañas. Así es. Estos son los regalos de agradecimiento que preparé para la señorita Qin. Pero no esperaba que alguien se atreviera a molestar a mi benefactora. Alteza Luan Feng, por favor, sea perspicaz. No sabía de antemano que la señorita Qin estaba relacionada con usted. Ahora lo sabes. Ahora arrodíllate rápidamente y discúlpate con la señorita Qin. Alteza Luan Feng, ¿cómo puede una suegra arrodillarse ante su futura nuera? Esto va contra toda razón. Entonces haré que tu familia Song perezca. Por favor, no. Hijo, arrodíllate rápidamente ante Alteza Luan Feng. ¿Por qué debería? Nunca me he arrodillado ante nadie en mi vida. Hijo rebelde. Alteza Luan Feng te dice que te arrodilles. ¿De dónde sacas tantas tonterías? Alteza Luan Feng. Su señoría es generoso. No se enoje con una niña. De tal palo, tal astilla. Veo que tu familia Song ya no tiene razón de existir. Señorita Qin, sé que me equivoqué. Por favor, te lo ruego, habla con Alteza Luan Feng, en nuestro nombre. Por favor, perdónenos, perdona a la familia Song. Considerando que ustedes son miembros de la familia Be y An, esto será una excepción. Ya que la señorita Qin ha hablado, entonces te perdonaré esta vez. Si vuelves a ofender, todos tus crímenes serán castigados juntos. Señorita Qin, esta es la medicina espiritual, sangre suprema del Qilin, que ayudará enormemente. La pierna del joven maestro Mu es mi regalo para ambos. Todavía tengo cosas que hacer. Me retiro primero. Muchas gracias, Alteza Luan Feng. Alteza Luan Feng, tenga cuidado en su camino. Alteza Luan Feng, tenga cuidado en su camino. Visite a menudo a la familia Mu. Estimados invitados, mis disculpas por la hospitalidad inadecuada, les he causado risa. Nuestra boda continuará. Todos, por favor, disfruten de la comida y las bebidas. Nunca he interactuado con una figura prominente como el anciano Luan Feng antes. No esperaba una aura tan poderosa. Nadie la ha visto. Esto solo se basa en Qin Weiwei y en su versión Unilateral. Relato Unilateral. ¿Que ella es Alteza Luan Feng? De hecho, arrodillarse y disculparse sin razón. Si la vuelvo a ver, ¿verás lo que le hago? Créelo o no, depende de ti. Be y An. Esta es sangre suprema del Qilin. Tiene el efecto medicinal de regenerar músculos y reparar huesos. Puede reparar nervios y despejar meridianos, permitiéndote recuperarte por completo. ¿Es verdad lo que dices? Las piernas de Mu Be y An han estado paralizadas por tanto tiempo. Sus nervios de la pierna están completamente sin respuesta. Muchos médicos famosos en Jiangsu fueron todos inútiles. Ella es una niña que aún huele a leche. ¿Cómo te atreves a jactarte tan descaradamente de que puedes curarlo? Exacto. No creo que esto sea ninguna medicina milagrosa en absoluto. En mi opinión, es solo un terrón de azúcar. Sea real o falso, lo sabrás una vez que lo tomes. ¿Y si es veneno? Lo dijo el profesor de neurología de Jinchu. Los nervios de Mu Be y An están completamente inactivos. ¿De qué universidad te graduaste? ¿Más prestigio que el profesor de Jinchu? No he asistido a la universidad. Entonces, ¿qué te hace decir? Puedes curar a Mu Be y An. Esta medicina milagrosa fue un regalo del Palacio Nido del Fénix. ¿Tampoco crees eso? Dame un respiro. Nadie ha visto nunca a ese Luan Feng. Debes haber contratado a un actor. ¿Quién creería que esto es una verdadera medicina milagrosa? No importa si no lo crees. Sabrás la verdad una vez que Be y An lo tome. Está bien. Acabas de hacerme perder la cara. En el banquete de bodas. Si esta medicina no se puede curar Mu Be y An, entonces me debes una disculpa. Está bien.
Bae-yan. Te dolerá un poco después de beberlo. Pero no tengas miedo, solo sopórtalo y estarás bien. Bien. Bae-yan, ¿cómo te sientes? No hay necesidad de preguntar. Sus piernas han estado lidiadas durante tanto tiempo. Nunca he oído que se curen. Olvídate de ponerse de pie. Probablemente ni siquiera tenga ninguna sensación. La parálisis de la pierna de Bae-yan se debe a necrosis ósea, lo que provocó daño nervioso. Así es. Todos los expertos autorizados han dicho lo mismo. Necrosis ósea y parálisis causada por daño nervioso son simplemente incurables. Tengo mucha confianza en esa medicina. Del Palacio Nido del Fénix. Sueños ilusos. Solo un poco de sensación. Me gustaría ver. Bae-yan. ¿Puede realmente ponerse de pie o no? Ha pasado tanto tiempo desde que bebió la medicina. ¿Está funcionando o no? Bae-yan, ¿qué sientes? ¿No sientes nada en ambas piernas? Un poco. Pero aún no hay fuerza en absoluto. Eso no puede ser. Esta medicina puede regenerar carne en los huesos. Es la medicina espiritual más preciosa del mundo. ¿Cómo podría no tener efecto? Te lo dije hace mucho tiempo. Esta medicina es falsa. Bae-yan es tu marido. ¿Podría él todavía mentirte? Parece que la medicina espiritual es falsa. Entonces Alteza Luanfeng también es falso. Tu farsa ha sido expuesta, no es así. Verdaderamente vergonzoso. Está bien, está bien, está bien. Discúlpate conmigo de inmediato. Lo siento. Si lo hubiera sabido antes, habría apostado a que te arrodillarías y te disculparías. ¿Podría ser que el efecto de la medicina no sea suficiente? Encontraré otra manera. Definitivamente te haré ponerte de pie. Las palabras vacías no son prueba. ¿Todavía te atreves a hacer una apuesta? ¿Por qué no me atrevería? Si hago que Bae-yan recupere sus piernas, renunciarás a tu posición como heredero y te irás de la familia Mu. De acuerdo. Si Bae-yan no se pone de pie, la posición de heredero de la familia Mu, debes dármelo. Tú y Bae-yan saldrán de Jinchu. No podrás poner un pie ahí en toda tu vida. En la tierra de Jinchu. Esposo, ¿qué piensas? Yo. No tengo objeción. Entonces está arreglado. Cierto, cierto, cierto. Todavía no hemos fijado una fecha límite. La boda original no fue lo suficientemente perfecta. A principios del próximo mes, reorganizaré una gran boda. Antes de que comience la boda, seguramente haré que Bae-yan recupere sus piernas. No estoy de acuerdo. Una sola boda puede costar cientos de miles. ¿Cómo puedes despilfarrarlo? Esta boda no requerirá dinero de la familia Mu. Asumiré toda la responsabilidad. De acuerdo, entonces está resuelto. Oye, esposo. ¿No tiene Qin Wei una dote de 1.000 millones? ¿No debería sacar un poco de eso para subsidiar los gastos del hogar de la familia Mu? Así es. El coche deportivo que papá prometió comprarme aún no lo ha comprado. Esta dote para acumular buena fortuna para Bae-yan. Ya le he encargado al Alteza Luanfeng que lo dan. Esto también fue discutido entre Bae-yan y yo. Una dote de 1.000 millones. Lo donaste todo. ¡Qué desperdicio de la fortuna familiar! Es cierto que quien no administra un hogar no conoce el costo de las necesidades diarias. Gastando dinero tan extravagantemente, la fortuna Mu no basta para que destruyan. Basta, esa es la dote de Wei. ¿Cómo se distribuye? Es su libertad como pareja. The film was translated and Probé personalmente los narrated by efectos de la Evan medicina Media. espiritual. Estoy seguro de que puede curar tus piernas. ¿Por qué mentiste? Yo. Está bien, tienes un secreto inconfesable. Entonces hablaremos cuando estés listo para contármelo. Gracias, Wei. Ella tomó a sangre suprema del Killing del Palacio Nido del Fénix y entrégala a la familia Mu. Sí. Hay una cosa más. Descubrimos que cuando Bae-yan fue atacado en aquel entonces, podría haber habido rastros de los remanentes de la facción rebelde, Ziyan. Investígalo tú mismo. Además, usar nombre Palacio Nido del Fénix para avisar familias Jinchu. La boda del joven maestro en el Palacio Nido del Fénix será a principios del próximo mes. Como usted ordene.
El joven maestro del Palacio Nido del Fénix celebrará su boda en Jinchu a principios del próximo mes. Nuestra familia Mu también recibió una invitación. Así que, nuestra familia Mu ha recibido el reconocimiento del Palacio Nido del Fénix. Si ganamos el favor del Palacio Nido de Fénix en la boda, será bueno. Entonces, la familia Mu ascenderá. ¿Cuándo es esta ceremonia de boda? Es el mismo día que mi boda con Bae y Ann. Ambas son el 15 de este mes. ¿Qué? ¿Están locos? Es la boda del joven maestro del Palacio Nido de Fénix. En Jinchu, todas las figuras influyentes asistirán. ¿Se atreven a celebrar la suya el mismo día? Fijamos la fecha primero. Es solo una coincidencia. En ese momento, todos en Jiangsu asistirán a la ceremonia de boda del joven maestro del palacio. Tu boda ni siquiera tendrá un solo invitado. Me pregunto cómo se las arreglarán ustedes dos. Una boda no es para que la vean los demás. Mientras Bae y Ann y yo estemos satisfechos. De acuerdo, dejen de discutir. Ya que han caído el mismo día, no hay nada que podamos hacer. Debemos elegir un regalo valioso y enviarlo a la ceremonia de boda del joven maestro del palacio. Necesito ir a elegir un regalo. ¿De acuerdo? Pueden dispersarse. Mami, esta King Wei Wei realmente no nos muestra ningún respeto. Debemos darle una lección. Ya he hecho los arreglos. ¿Por qué no está Bae y Ann aquí? Esposo. No lo llames, lo envíe lejos. King Wei Wei, no esperabas esto, ¿verdad? Al final, aún entrarás en la cámara nupcial conmigo. Y aún tendrás hijos conmigo. Para la familia Mu. Para engendrar la tercera generación. Munenkai, ¿qué intentas hacer? Ese inútil de Mu Bae y Ann ya no puede consumar el matrimonio contigo. Dices que eres bastante guapa. ¿No sería solitario guardar una habitación vacía sola? ¿Yo? Te apreciaré mucho. Ilusión fatal. Deja de forcejear. Esa puerta solo se puede abrir con una llave. Sírvame bien esta noche. Y mañana, naturalmente, podrás irte. ¿Dónde está la llave? ¿La llave? Está aquí. Si tienes agallas, ven a buscarla. ¿Te atreves a engañarme? ¿Te atreves a patearme? Mujer, realmente mereces morir. Habla. ¿Dónde está la llave? Incluso me torciste el dedo. Se lo voy a decir a mi mami. Haré que ella se ocupe de ti de verdad. Ya que te niegas a hablar, no me culpes por ser descortés. Mami, 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 ven rápido y sálvame, mami. Nadie puede salvarte hoy. Deberías alegrarte de ser el hermano menor de Bae y Ann. De lo contrario, ni siquiera verías el sol de mañana. King Wei Wei no. Señorita Kim, sé que me equivoqué. La llave está justo en el cajón. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Por favor, perdóname. Hablaste demasiado tarde. No tengo prisa por irme ahora. Voy a aplastar cada centímetro de tus huesos. Este mocoso ni siquiera sabe cómo apreciar a las mujeres. ¿Qué conmoción has causado? Tía Son, ¿dónde está Wei Wei? No es nada, Bae y Ann. ¿Deberías volver a dormir ahora? ¿Dónde está exactamente Wei Wei? Nancy, hijo mío, ¿qué pasó? Mami, ella me torció el dedo. Wei Wei, ¿estás bien? Todo es por culpa de esta perra King Wei Wei. Ella irrumpió en mi habitación. Dijo que estaba vacía y sola. Y quería confabularse conmigo para defraudar los bienes de la familia Mu. Cuando me negué, me golpeó.
Parece que romperte algunos dedos hace un momento aún no te hizo ser honesto. Debería haberte hecho callar para siempre antes. Cállate. Mujer venenosa. ¿Cómo pudiste poner una mano tan cruel sobre Nanchi? Eres un anciano. No discutiré contigo. Este asunto. Considéralo una lección para Munenkai. Has ido demasiado lejos. Suéltame. Todavía intentas golpearme. Wei Wei, ¿cómo estás? Estoy bien. Simplemente eres demasiado. Este asunto no terminará así. Si no fuera porque la familia Mu está actualmente en un periodo turbulento, definitivamente informaría de este asunto a los ancianos del clan. En ese momento, si tú y Munenkai pueden permanecer en la familia Mu, aún es incierto. Tú, mocoso. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Solo te estás apoyando en el favor de los ancianos del clan. Mami, tienes que defenderme. No puedo dejar que King Wei Wei se salga con la suya. Hijo mío. Por el asunto de hoy, solo podemos sufrir en silencio. Sin embargo, este rencor de hoy lo vengaremos tarde o temprano. Quédate ahí. ¿Qué estás sosteniendo? Alguien que dice ser del Palacio Nido del Fénix envió medicina para el joven maestro. Me pidieron que se lo entregara personalmente a la joven maestra. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Qué joven señorita? Ella es solo una paleta de pueblo. ¿No es esta esa medicina espiritual que mencionó King Wei Wei? Está bien, puedes irte. Te ayudaré a pasarlo. Segundo joven maestro. Esto. ¿Qué es esto? Hoy no recibimos ninguna medicina. ¿Oíste eso? No esperaba que el Palacio Nido del Fénix enviara otra medicina espiritual. Me pregunto cuánto valdrá. Luan Feng ya ha dispuesto que alguien envíe la segunda sangre suprema del Killing. ¿Por qué no lo he recibido todavía? Wei Wei, ¿en qué estás pensando? Nada en absoluto. Claro, ya que nos casamos de nuevo. Necesitamos comprar un nuevo par de anillos de boda. Te llevaré a comprarlos. Está bien. Oye, Munanchi, ¿por qué me invitaste a salir? Wenfi Yuan. si Yuan, ahora tengo dinero. Vamos, te llevaré a comprar un colgante de Jade. Esto es realmente demasiado. ¿Cómo puedo aceptar tu regalo sin razón? Por favor, no seas formal conmigo. Es un honor para mí poder ayudarte. Por cierto, escuché que tu cuñada tiene conexiones con Alteza Luan Feng del Palacio Nido de Fénix. ¿Es eso cierto? King Wei Wei, ella es solo una paleta de pueblo. Alteza Luan Feng, nadie la ha visto nunca, pero solo se conocieron una vez, eso es todo. Vamos a elegir algunas joyas. Cariño, esta tienda es buena. Vamos a echar un vistazo. Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Sí, Yuan, esta es mi cuñada paleta de pueblo. Nanchi. Aunque tu hermano está discapacitado, sigue siendo el joven maestro mayor de la familia Mu. Realmente se casó con una palurda de pueblo. Sí, su gusto no es bueno. A diferencia de mí, a mí me gusta una señorita como tú. Munenkai. ¿Qué haces aquí? Traje a mi diosa aquí para comprar joyas. ¿Qué haces aquí de nuevo? Estamos aquí para comprar un anillo de diamantes. ¿Un anillo de diamantes? No tienes ahorros. Eres pobre como una rata. ¿Y de verdad estás aquí para comprar un anillo de diamantes? Vienes a comprar al mercado. No vas a hacer que una palurda de pueblo pague, ¿verdad, Nanchi? Tu hermano vive de mujeres. Es propiedad conyugal común. Mi dinero es el dinero de Be Yan. Eres una paleta de pueblo, incluso donaste toda tu dote. No tienes ni un céntimo. Eres una indigente. Creo que deberías llevar a Mu Be Yan a pedir limosna. Oye. En su estado, alguna persona de buen corazón seguramente le dará limosna. Wei Wei, vámonos. Oye, no te vayas. ¿Por qué te enojas? No estamos solo bromeando. Guarda ese tipo de bromas para vosotros. Be Yan, ignóralos. Nos iremos a casa después de comprar el anillo. ¿Cuánto dinero puede tener una paleta de pueblo para comprar un anillo? Vamos a seguirlos y ver. Por favor, traiga este anillo de diamantes. Pero este es el tesoro de nuestra tienda, llamado Corazón de la Eternidad.
Vale más de 20 millones. ¿Estás seguro de que quieres comprarlo? Uy, güey. Este anillo es un poco caro. Busquemos otra cosa. No te preocupes. Dependiente, por favor, sácalo para que lo veamos. Si es adecuado, naturalmente lo compraré. Qué hermoso. Qué lástima por muy hermoso que sea. Tú, una paleta de pueblo. No puedes pagarlo. Sin dinero, y aún así vienes aquí a montar un espectáculo. ¿No te da vergüenza? ¿Quién dice que no podemos pagarlo? Me llevo este anillo. Pasa la tarjeta. Siempre actuando. Veamos cómo sales de esta. Dependiente, date prisa y pásala. Esta tarjeta no puede ser procesada. Esta tarjeta mía es una tarjeta negra del Palacio Nido del Fénix. No hay límite en la cantidad que contiene. Llame al gerente de su tienda. Conozco la tarjeta negra del Palacio Nido del Fénix. Nuestra tienda está respaldada por el Palacio Nido del Fénix. ¿Podría esta tarjeta ser también una tarjeta negra del Palacio Nido del Fénix? Entonces, la potencia de nuestro dispositivo de pago probablemente no sea suficiente. El Palacio Nido del Fénix está involucrado en todo tipo de industrias. No esperaba que esta tienda también fuera parte del Palacio Nido del Fénix. Si no tienes dinero, no tienes dinero. Solo tenías que fingir, ¿verdad? Has sido humillada. Uy, güey. No te preocupes, no te defraudaré. Dependiente. Ve inmediatamente y invita a tu gerente aquí. Creo que estás realmente mal de la cabeza. Su gerente está extremadamente ocupado. No tienen tiempo para perderlo con un don nadie como tú. Usted. Está bien, está bien, está bien. Todavía tienen negocios que hacer. No hagas el ridículo aquí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué está pasando? Gerente, ¿Es usted el gerente de la tienda? El dispositivo de pago de su tienda no tiene suficiente autorización. No puede procesar el pago. Encárguese de esto. esto podría ser usted. Así es, soy amiga de Luan Fei. Ella debió habérselo dicho, ¿verdad? Gerente. No dejes que te engañe. Esta tarjeta es falsa. Ella es solo una indigente peor que una mendiga. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que estoy viejo y senil? No puedo saber si esta tarjeta negra es real o falsa. Sin vergüenza, date prisa y discúlpate con nuestro estimado invitado. ¿Cómo es posible? Ella es solo una paleta de pueblo. Solo porque tiene un poco de dinero, realmente cree. The film was translated and narrated ¿Qué es usted by comparado con las Annie. grandes familias aristocráticas de Wagou? Tú. ¿Cómo pudo ser esto? Podría ser que esta paleta de pueblo es una persona adinerada que esconde su verdadera identidad. Uy, güey. ¿Qué está pasando aquí? Se lo explicaré más tarde. Gerente, me llevaré este anillo. Por favor, procese el pago. Ciertamente, estimado invitado, me disculpo por la ofensa anterior. Personalmente envolveré el anillo para usted. No es necesario, puede ir a atender sus deberes. A su orden, estimado, pida lo que necesite. Estaré esperando cerca. Ve, Ian. ¿Te casarías conmigo? Por supuesto, lo haré. Ella tiene una tarjeta negra exclusiva del Palacio Nido del Fénix. ¿Tiene Kinui una influencia poderosa? Kinui, ¿cuál es exactamente tu trasfondo? ¿Cómo pudo sacar una tarjeta negra tan casualmente? No tengo ningún trasfondo especial. Solo soy una persona común, eso es todo. Uy, güey. El anillo está comprado. Vámonos a casa. Sí. No estoy de humor para ir de compras hoy. Vamos a casa primero. ¿Y qué si es rica? King Wei Wei esta tarjeta. Debes haberla recogido de otra persona. Solo espera. Mami y papi, estos son los regalos que compré para ustedes dos. Rápido, echen un vistazo. Dios mío, cuero de cocodrilo Hermese. Solo el paquete obligatorio cuesta 530.000. Amor. Oye, esposo. Rápido, mira lo que nuestro hijo te compró. ¿50-30 mil yuanes? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Papá, no te preocupes por eso. Este dinero todo vino de fuentes legítimas. Papá, pruébate este reloj, ¿qué tal? Rolex Panda Daytona.
Este reloj cuesta casi 600.000 yuanes. ¿De dónde sacaste exactamente el dinero? ¿Qué estás haciendo? Es raro que nuestro hijo muestre tanta piedad filial. Si no lo quieres, o no tienes que tomarlo. ¿Qué entiendes tú, una simple mujer? La familia Mu se encuentra actualmente en un momento crítico. La naturaleza problemática de Nenkai. Me temo que se desviará. Mu Beiyan, por otro lado, tiene un temperamento constante. Pero aún así resultó ser inútil. Después de todos estos años, ¿qué regalos te ha comprado alguna vez? Mami y papi, ustedes no saben esto. Esta King Weiwei gastó 20 millones en la joyería. Solo para comprar un anillo de diamantes. Tampoco pienses en comprar regalos para tus padres. ¿Un anillo de diamantes de 20 millones? Beiyan, ¿qué está pasando? ¿No nos casamos? Así que compramos anillos de boda. Usamos nuestro propio dinero. ¿De dónde sacaron el dinero ustedes dos? Mami y papi, ustedes no saben sobre esta King Weiwei. No sé si la recogió de algún sitio o robó una tarjeta negra. Ella pagó con una tarjeta negra. King Weiwei, ¿por qué no sacas esa tarjeta negra? ¿Y se la muestras a mami y papi? Es solo una tarjeta negra ordinaria. No hay nada que ver. Conciencia culpable. Tu tarjeta negra está claramente robada. Si no es tuyo, devuélvelo a su dueño. Mi familia Mu siempre ha sido íntegra. Nunca nos involucramos en pequeños robos o tratos turbios. No lo robé. Hablando de eso. Acabo de recordar la segunda medicina espiritual enviada por Luan Feng. Fue robada de la familia Mu. Weiwei, ¿qué dijiste? ¿La medicina espiritual fue robada? La pierna de Beiyan ya ha mostrado alguna mejora. Contacté a Luan Feng para enviar otra sangre suprema del Kilin a la familia Mu. Luan Feng dijo personalmente que fue entregada a alguien de la familia Mu. Pero aún no la he visto. Sospecho que fue vendida por Mu Nenkai. Tonterías. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que la robé? Kinui, te lo advierto. No hables a la ligera sin pruebas. No tengo pruebas. Pero el testigo está aquí mismo. Mayordomo, ¿quién tomó la medicina espiritual? Fue el segundo joven maestro quien se llevó la medicina espiritual. Me dijo que no le dijera a nadie. Díganos, ¿a quién le vendió la medicina espiritual? Habla. ¿A quién le vendiste la medicina espiritual? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué escuchas las palabras de un sirviente tan descuidadamente? Quizás fue instruido por alguien. Solo está diciendo tonterías. Maestro, lo juro por el cielo. Si digo una sola mentira, que me caiga un rayo. Robar la medicina espiritual destinada al tratamiento de Beiyan. Imperdonable. Tonterías, no tienes pruebas. Mu Nenkai compró de repente más de 1 millón de yuanes en regalos. ¿De dónde sacó este dinero? Revisen su cuenta bancaria. Tú. Me estás calumniando. ¿Qué derecho tienes a revisar mi cuenta bancaria? Hijo desleal. ¿Por qué no dices rápidamente la verdad? Deja de pegar, papá. Lo admito, lo tomé. Si quieres pegarme, pégame. Si lo vendí, lo vendí. En el peor de los casos, usaré el dinero de la venta para volver a comprarlo. Dejen de ser tan irrazonables aquí. La prioridad inmediata es recuperar la medicina espiritual. Date prisa y guía el camino. ¿Eso es todo? ¿Hay pacientes aquí ahora? ¿Entienden las reglas ustedes pocos? Chao Yao Shou. Vayan a hacer fila afuera. Munachi, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para acompañar a mi hermano a ver lo de sus piernas. No importa qué enfermedad tengan, primero en llegar, primero en ser atendido, ¿entienden? Vayan a pagar 100.000 yuanes afuera, luego vuelvan a hacer fila. No estoy aquí para ver a un médico. Estoy aquí para recuperar la sangre suprema del Kilin. ¿Qué sangre suprema del Kilin? Nunca he oído hablar de ella. Sangre suprema del Kilin. Es la legendaria manchada sangre suprema del Kilin. Medicina espiritual epífita que nutre la madera profunda. ¿No es así? Así es. Solo el Palacio Nido del Fénix y el sangre suprema del Kilin lo producen en todo el mundo. Cada pieza vale cientos de millones. Fue comprada a bajo precio por Chao Yao Shou. Vinimos esta vez precisamente para comprarla de nuevo. Ya te dije, no he visto ninguna sangre suprema del Kilin. Mu Nenkai. ¿Lo compró o no? Fue él. Claramente lo compraste por 2 millones de yuanes. La sangre suprema del Kilin de mí. ¿Y ahora lo estás negando? Tonterías. El salón de rejuvenecimiento siempre ha realizado transacciones justas. ¿Quién le dio a tu familia Mu la audacia
¿De atreverse a difamar la reputación del salón de rejuvenecimiento? ¿Un médico incompetente se atreve a hablar de reputación? ¿Cómo te atreves? ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a cuestionar las habilidades médicas de este médico divino? ¿Se hace llamar un médico divino? Si es tan capaz, cure las piernas de mi esposo. Desde hace mucho tiempo hay una conclusión con respecto a las piernas de Mube y Ian. Le estás poniendo las cosas difíciles a este médico divino. Jinchu no es más que un lugar remoto y empobrecido. Incluso un médico incompetente como usted puede ser llamado el médico divino. Naturalmente, no puede curar las piernas de mi esposo. Completamente arrogante. ¿No me estás provocando? Estás provocando a toda la comunidad médica de Jinchu. Uy, es mejor simplemente comprar de nuevo la sangre suprema del Killing. No causes problemas. Finalmente, alguien dijo algo sensato. Puedo venderte la sangre suprema del Killing, pero quiero 10 millones de yuanes. Sabe que la sangre suprema del Killing solo tiene dos orígenes, el Palacio Nido del Fénix y el sangre suprema del Killing. No hace mucho, la anciana Luan Feng del Palacio Nido del Fénix vino al banquete de bodas de la familia Mu, precisamente para entregar sangre suprema del Killing para tratar la enfermedad de mi esposo. ¿Y qué? Mi transacción con Mu Nenkai fue normal. 2 millones son suficientes para comprar sangre suprema del Killing. ¿Te atreves a decir que esto es una transacción normal? En ese momento, cerramos la transacción con pago y bienes. ¿Por qué debería devolvértelo? 10 millones. Lo compraré. Lo duplicaré. Señorita Wen, no hay necesidad de que se oponga a mí, ¿verdad? El mejor postor gana. La señorita Qin lo quiere. Entonces, cada uno confiemos en nuestras propias habilidades. Entonces está resuelto. La puya para ambas partes comienza en 20 millones. Cada incremento de puya no debe ser inferior a 1 millón. El mejor postor gana. 20 millones. 30 millones. Uy, 30 millones sigue siendo demasiado caro. Simplemente olvidémoslo. Esta cantidad de dinero no es nada comparada con su salud. ¿Crees que eres el único con dinero? 40 millones. Bien. El precio ha alcanzado ahora los 40 millones. Señorita Qin continuará pujando. 40 millones, una. ¿Con qué tiene ella para pujar? Aunque vendiera a Mube y Ian, no valdría 40 millones. Tú rápidamente. Dale rápidamente la sangre suprema del Killing a Si Yuan. 100 millones. ¿Estás loco? Eso es 100 millones. La señorita Qin ha pujado 100 millones. 100 millones, una. 100 millones, dos. 100 millones, tres. Vendido. Ganaste. Deme la sangre suprema del Killing. He obtenido una gran ganancia. Iré a buscar la medicina espiritual ahora. Usted fue herido por el método de cultivo del Palacio Nido del Fénix, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No entiendo. Tengo otros asuntos. Me iré ahora. ¿Quieres usar la sangre suprema del Killing como regalo de felicitación? Para presentar al joven maestro de palacio en la ceremonia de boda. De acuerdo, entiendo. Te garantizo que te lo guardaré. Lo siento. Esta sangre suprema del Killing ha sido reservada por alguien. No podemos vendértela. ¿Me está desafiando? Sucedió de repente. Una figura prominente de Jinchu quiere comprar la sangre suprema del Killing. Para necesidades imprevistas, les aconsejo a todos que no los provoquen. No sea que inviten la calamidad de la destrucción de su familia. No importa quiénes sean. Debo llevarme esta medicina espiritual hoy. ¿Todavía se atreven a apoderarse de ella por la fuerza? Hace mucho que Mube y Ian se casó con una esposa palurda. ¿Puedes tú, una palurda, siquiera conseguir 100 millones? Incluso si puedes conseguirlo. En Jinchu, solo tener dinero no puede resolver algunos problemas. Ya que se retracta de su palabra. Entonces tampoco necesito ser cortés con usted. Hola, Luan Feng. Venga aquí un momento. Alteza Luan Feng es un anciano con poder real en el Palacio Nido del Fénix. ¿Cómo puedes tú, una simple palurda, convocarla a voluntad? ¿Y despedir la voluntad? Aunque tengas un favor con Alteza Luan Feng. Pero solo eres un paleto. ¿Cómo puedes esperar que Alteza Luan Feng siga ayudándote? No te sobreestimes. Uy, mejor déjalo. De todos modos, hace mucho que estoy acostumbrado a ser así. No te preocupes, definitivamente te curaré. Cuando Luan Feng llegue. Más le vale seguir siendo tan duro como lo es ahora. Me gustaría ver si Alteza Luan Feng realmente vendrá. Estás usando el nombre del Palacio Nido del Fénix para estafar a la gente. Ten cuidado de que tu familia no sea aniquilada por el Palacio Nido del Fénix. Qin Weiwei, ¿tienes alguna confianza en ti mismo? Si el Palacio Nido del Fénix nos responsabiliza por esto, seré el primero en echarte. Incluso si el Palacio Nido del Fénix nos responsabiliza, tú deberías ser el primero en ser castigado, ¿verdad?
Si no fuera por ti, este inútil, insistiendo en usar esa sangre suprema del Killing. ¿Cómo podría haber tanto problema? La fuente de todo esto eres tú. ¿Quieres decir? La sangre suprema del Killing que te di ¿trajo desastre a tu familia Mu? ¿Me estás culpando por esto? Saludos, Alteza Luan Fen. Alteza Luan Fen ha malentendido. Solo estaba culpando a Mu Be e Yan. No tenía intención de culparle. ¿Te atreves a culpar al esposo de la señorita Qin? Creo que estás cansado de vivir. Alteza Luan Fen. La familia Mu es incompetente y perdió la sangre suprema del Killing que enviaste. Si hay algún castigo, estoy dispuesto a soportarlo solo. Joven maestro Mu, hablas con demasiada gravedad. ¿Dónde está la sangre suprema del Killing? Tengo que exigirlo personalmente. Alteza Luan Fen, realmente me vi forzado a ello. Todas las principales familias aristocráticas de Jinchu se enteraron de la ceremonia de boda del joven maestro de palacio y desesperadamente recolectaron tesoros raros y artefactos exóticos. No tuve más remedio que retractarme de mi palabra porque no podía permitirme ofenderlos. Ya que Alteza Luan Fen, usted ha hablado. La sangre suprema del Killing es suya gratis. Señorita Qin, le devuélvalo intacto. Ve, Yan, vamos a casa y tomemos la medicina. Esta vez, definitivamente podrás levantarte. Luan Fen, te encargo esto. Señorita Qin, por favor, The cuídese. film was translated and narrated by ¿La señorita Qin me Media. salvó la vida? Comiste corazón de oso y entrañas de leopardo. ¿Cómo te atreves a causarle problemas a mi benefactor? Alteza Luan Fen, realmente no sabía que la señorita Qin era su salvadora. De lo contrario, ¿cómo me atrevería a ofender a la señorita Qin? Usted es magnánima. Por favor, perdone mi vida. La pena de muerte puede evitarse. Estoy atrapado en una vida difícil. El Palacio Nido del Fénix necesita un granjero. Irás a redimirte al salón de medicina. Gracias, Alteza Luan Fen, por perdonarme la vida. Estoy dispuesto. Incluso te atreviste a interceptar y vender la medicina espiritual de mi Palacio Nido del Fénix, si no fuera por el hecho de que eres el hermano menor de Mu Be e Yan. Ya serías un cadáver a estas alturas. Alteza Luan Fen. Mu Be e Yan es mi hermano mayor. Y King Weiwei. King Weiwei es mi cuñada. No puedes dañar a los parientes del benefactor. Esta es una técnica secreta prohibida del Palacio Nido del Fénix. Se debe tomar una medicina espiritual cada mes para suprimirla. De lo contrario, los meridianos se seccionarán, lo que llevará a una parálisis total del cuerpo. Le daré la medicina espiritual a la señorita Qin para su custodia, si no quieres quedar paralizado. Sé más honesto frente a la señorita Qin de ahora en adelante. Completa. ¿Parálisis de cuerpo completo? Weiwei, ¿cómo está? ¿Recuperaste la medicina espiritual? Sí, lo recuperé. Llevaré a Be y Yan a tomar la medicina. ¿Dónde está Nanchi? ¿Por qué no regresó contigo? El Alteza Luan Fen exigió personalmente la medicina espiritual. Munenkai debería rendir cuentas a estas alturas. ¿Cómo pudiste abandonarlo? Hijo, ¿estás bien? Mami. Fui abofeteado por esa mujer cruel, Luan Fen. Dijo que puso un tabú. Causará parálisis de cuerpo completo. Mami, no quiero estar paralizado. Mamá, sálvame. No quiero estar paralizado. ¿Qué? Parálisis total del cuerpo. Esposo. Rápido, piensa en una solución. ¿Qué manera podría tener yo? Todo es su propia culpa por ofender a la Alteza Luan Fen. Papá, no puedes abandonarme así. ¿Qué dijo exactamente el Alteza Luan Fen? Dijo que de ahora en adelante, cada mes, le daría medicina espiritual a King Weiwei. Sin la medicina espiritual, estaré paralizado. ¿Qué? Deben ser Qin Weiwei y Luan Fen conspirando juntos. Un plan malvado, para atormentar a Nanchi. Qin Weiwei. ¡Qué cruel eres! Munenkai se buscó esto. ¿Qué tiene eso que ver con Weiwei? Be y Yan, no hay necesidad de decirles más. Todavía necesito preparar medicina para ti. Volvamos a nuestra habitación. Tú, retente ahí mismo. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo una escena? Una madre que adora a su hijo lo malcría, Nenkai. Su situación actual es toda porque lo malcriaste. Tú, quédate aquí y reflexiona bien. Be y Yan, tómalo rápido. Weiwei, lo siento. En realidad, cuando tomé la primera sangre suprema del Killing, mis piernas ya se habían recuperado. Finalmente estás dispuesto a decirme la verdad. Mis disculpas. Munenkai siempre ha codiciado la herencia del puesto. Temía que si él lo sabía, te pondría en peligro. Por eso seguí fingiendo no estar bien. Entiendo. Mantengamos este asunto en secreto por ahora.
No me culpas por habértelo ocultado. Estabas pensando en mí. No podría estar más feliz. ¿Cómo podría culparte? Sin embargo, veo que todavía tienes algunas dificultades para levantarte. Deberías tomar este también. No, este vale decenas de millones. No puedo desperdiciarlo. Mientras puedas recuperarte. Ni siquiera menciones una sangre suprema del Killing. Incluso 10 o 100 no me importaría. Gracias, Wei. Wei, ¿cómo está Be-Yan? ¿Puedo entrar? Sí, puedes. ¿Cómo está? ¿Aún así falló? Wei ya ha hecho todo lo posible. No esperaba que al final, aún así, sería un fracaso. De hecho, lo logré. Es solo que estuve paralizado por bastante tiempo. Los músculos de mis piernas se han atrofiado un poco. Y también podría haber algunos problemas psicológicos. ¿De verdad? Entonces, Be-Yan todavía tiene una oportunidad de levantarse. La posibilidad es alta. Incluso si pudiera ponerse de pie. Desperdiciamos 2 sangre suprema del Killing. Eso es 20 millones. King Wei. No olvides la apuesta. La boda se The film acerca. was translated and narrated by Para entonces, M-Media. lo estarás empujando en una silla de ruedas para asistir a la boda. Esto sería una deshonra para nuestra familia Mu. No estoy seguro si Be-Yan podrá recuperarse antes de la boda. Pero sin la medicina espiritual para suprimirlo. Definitivamente quedarás completamente paralizado antes de tu boda. Kinoi, Wei, mujer malvada, entrega el antídoto rápidamente. Si quieres la medicina espiritual, puedo dártela. Pero Munenkai debe postrarse ante mí para conseguirla. Esto está yendo demasiado lejos. Esposo, juzga esto con justicia. En realidad quiere que nuestro hijo se postre ante ella. Sí, papá. Yo, el digno segundo joven maestro de la familia Mu, ¿cómo puedo inclinarme ante un paleto? Solo basándote en lo que has hecho. ¿No deberías disculparte con tu cuñada? Be-Yan, controla a tu esposa. ¿Desde cuando un cuñado menor se postra y se disculpa ante su cuñada? Hacerle pedir disculpas ya es misericordioso. Si fuera yo, destruiría directamente toda la medicina espiritual y le dejaría experimentar el sabor de la parálisis también. ¿Quieres quedar paralizado de por vida? ¿O arrodillarte y disculparte? Lo siento, cuñada. Sé que me equivoqué. Por favor, dame la medicina espiritual. Recuerda, de ahora en adelante, debes postrarte por la medicina cada mes. Sí, Be-Yan y yo hemos decidido celebrar la boda lo antes posible. Les aconsejo a todos. Es mejor que pospongan la boda. De lo contrario, no tendremos tiempo para asistir a su boda. sí, después de todo, es la ceremonia de boda del joven maestro de palacio. Si no nos presentamos, el joven maestro de palacio podría malinterpretar que nuestra familia Mu es irrespetuosa. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Papá, esto es algo que Wei y yo discutimos. ¿Qué clase de persona es el joven maestro de palacio? Él no se molestaría en discutir con nosotros. Ya que no cambiarán la fecha de la boda, por el bien de la familia Mu, hemos decidido asistir a la ceremonia de boda del joven maestro del palacio, y no asistir a su boda. Está bien, solo sigue tu corazón. Afortunadamente, vinimos a asistir a la ceremonia de boda del joven maestro del palacio. ¿Cuánta gente? Es realmente animado. Es una lástima que la boda de Be-Yan y Kinoi Wei no tendrá a nadie asistiendo. Considérenlo una lección por su arrogancia. La ceremonia de boda del joven maestro de palacio. No hables de cosas tan triviales. Vamos a felicitarlos lo antes posible. Apúrense y vayan a la boda de Be-Yan y Wei. No voy. Be-Yan y Kinoi Wei. ¿Por qué debería felicitarlos? Mi mami tenía razón. Insistieron en celebrar su boda al mismo tiempo que el joven maestro del palacio. Con razón nadie está allí para ellos. Todos somos familia. ¿Por qué todos están del lado de los forasteros? Miren, ¿no es esa una caravana de coches? El joven maestro de palacio debe haber llegado temprano. Rápido, vayan a darle la bienvenida. Be-Yan, te dije que habría mucha gente. Be-Yan y Kinoi Wei. Aquí es donde se celebra la boda del joven maestro de palacio. ¿Cómo pueden ustedes dos ser tan descarados?
¿Y todavía están aquí para aprovecharse de las bendiciones? Algunas personas, ya sabes, dicen que no les importa la grandeza de la boda, o si asisten invitados. Sin embargo, ahora aparecen aquí. Realmente han deshonrado a la familia Mu. ¿Ustedes dos no están también celebrando una boda? ¿Por qué están aquí? Nuestra boda también se celebra aquí. Fue reservado con antelación. Por supuesto que tenemos que venir. Una boda entre un lisiado y una paleta de campo. Se atrevió a hacerla al mismo tiempo que la boda del joven maestro de palacio. Incluso el lugar es el mismo. Creo que ustedes dos están aquí para causar problemas. No es así. Aunque vinieran inmortales hoy, no podrían salvarlos a ustedes dos. Su boda es en realidad al mismo tiempo y lugar que la gran ceremonia de boda del joven maestro del palacio. Quieren enemistar al joven maestro con las familias de Jinchu, Mu Be e Ian. ¿Sabes lo que causa esa familia Mu? ¿Cuántos problemas para Jinchu? Así que es Mu Be e Ian de la familia Mu y su esposa pueblerina. No es de extrañar que sean tan ignorantes en cuanto a la etiqueta. Muao Chong, tu hijo no entiende la etiqueta. ¿Tú, como su padre, tampoco la entiendes? Jinchu tiene decenas de millones de personas. El número de personas que se casan cada día es incontable. Este es el hotel más grande de Jinchu. ¿Qué tiene de imposible que elijamos casarnos aquí? Ni siquiera el joven maestro de palacio se ha presentado para oponerse. The film was Ustedes, aduladores serviles. and narrated by M-Media. Están bastante contentos, ¿no? ¿Cómo se atreven a discutir? Cuán noble y estimado es el joven maestro de palacio. ¿Cómo podría permitirles celebrar un banquete de bodas justo bajo sus narices? Be e Ian, Wei, no sean tontos. Papá. Wei y yo definitivamente celebraremos esta boda hoy. Muao Chong, este es el buen hijo que has criado. Una pueblerina y un lisiado. Creo que quieren arrastrar a todas las familias influyentes de Jinchu a sus tumbas con ellos, ¿no es así? Mu Be e Ian, hoy o cambias el lugar. O cambias la hora. Mientras yo esté aquí hoy, puedes olvidarte de entrar al hotel y de perturbar la gran ceremonia de boda del joven maestro de palacio. Esposo, ya que el Hotel Jiangzhou está organizando la gran ceremonia de boda del joven maestro de palacio. Naturalmente, no los dejarán entrar. Puedes estar tranquilo. ¿Ustedes dos creen que pueden celebrar una boda en el Hotel Jinchu? Eso es realmente una quimera. Silencio, ¿por qué están todos bloqueando la entrada? Señorita Qin, señorita Mu, el lugar ha sido arreglado. Y el equipo ha sido depurado. Por favor, entren, ambos. Oye, ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a dejar entrar a estos dos en privado? El salón de banquetes. Soy la persona a cargo del Hotel Jiangzhou, la Alteza Luanfeng. Me ha confiado plenamente la gestión del orden aquí. ¿Qué clase de comportamiento es este? Armando tanto alboroto en la entrada. Y si ofenden la estimada presencia del joven maestro de palacio, ¿cuántas vidas tienen para compensar eso? Usted ha malentendido. Mi hijo y mi nuera son ignorantes de las reglas. Y eligieron celebrar su boda en el Hotel Jinchu. Todos los presentes hoy son representantes de las familias prominentes de Jinchu. Temía desagradar al joven maestro de palacio, por eso yo intervine para detenerlos. El joven maestro de palacio aún no ha emitido ninguna instrucción. Sin embargo, ustedes han tomado decisiones en nombre del joven maestro de palacio. No nos atreveríamos. La persona a cargo ya ha hablado. ¿Alguien más tiene una opinión? Un montón de aduladores. Pocos saben. El joven maestro de palacio desprecia más a la gente como ustedes. Papá, la insistencia de Mu Be e Ian y Qin Wei en seguir su propio camino está empujando a nuestra familia Mu al ojo de la tormenta. ¿Qué debemos hacer? Vamos paso a paso. Entremos y esperemos primero. Si alguien ofende la presencia del joven maestro de palacio, todos serán responsables. Si no fuera por Mu Be e Ian y Qin o Wei, ¿por qué la persona a cargo estaría disgustada con nosotros? De acuerdo, entremos. Sí que es una boda digna del joven maestro. ¿La escala es verdaderamente grandiosa? Mu Be e Ian y Qin Wei no son más que dos payasos. Su boda debe ser increíblemente simple y tosca. Ni siquiera tendrán invitados. ¿Cuán noble y estimado es el joven maestro de palacio? Un lisiado de tu familia Mu y la boda de una pueblerina. ¿Se atreven a compararse con el joven maestro? Muao Chong. Rápidamente haz que tu hijo inútil y tu nuera cancelen la boda. La fecha de la boda de mi hijo y mi nuera es meramente un asunto menor. Al joven maestro de palacio no le importará. Estás realmente senil. Aprovecharse de la popularidad de la gran ceremonia de boda se ha convertido en un asunto menor a tus ojos. Cuando la presencia del joven maestro de palacio nos honre, ciertamente informaré con la verdad todo lo que sucedió hoy. Marido, Mu Be e Ian y Qin Wei te desafiaron abiertamente. ¿Por qué no los echamos de la familia hoy mismo? Sí, papá, incluso si el joven maestro del palacio investiga.
Todavía tendremos margen de maniobra. Además, hay tantos representantes de familias prominentes para dar testimonio. Esperemos a que llegue el joven maestro de palacio antes de discutir esto. ¿Y si ella de verdad no le da importancia? Distinguidos representantes de las familias prominentes de Jiangzhou, las acciones de Mu Beiyan y Qin Oiyue fueron enteramente su propia obra. No tienen absolutamente ninguna conexión con nuestra familia Mu. Además, a partir de hoy, Mu Beiyan ya no es miembro de nuestra familia Mu. La familia Mu ha sacrificado los lazos familiares por el bien mayor, lo cual es prueba suficiente de su respeto por el joven maestro de palacio y su gran ceremonia de boda. Patriarca Mu, tenga la seguridad. En ese momento, ciertamente hablaremos en nombre de la familia Mu y diremos una buena palabra por usted ante el joven maestro de palacio, ya que las cosas han llegado a este punto. Gracias a todos. Si Yuan, ¿por qué estás aquí? Este es mi padre, el patriarca de la familia Mu. Esta es mi madre, mami y papá. Esta es Wen Siyuan, la estimada joven dama de la familia Wen. Hola, tío y tía. ¿Esta chica es verdaderamente hermosa? Su porte es extraordinario y su habla es elegante. Se nota a primera vista que es de una familia prestigiosa. A diferencia de esa paleta de campo Qin Oiyue, solo mirarla es molesto. Gracias por su elogio, tía. Sí, me retrasé en el camino. Por cierto, ha comenzado la ceremonia de boda del joven maestro de palacio. ¿Quién es el esposo del joven maestro de palacio? Sí, es la ceremonia de boda del joven maestro del palacio. Pero el esposo del joven maestro del palacio. No ha habido ni un solo susurro. Me pregunto quién tiene tanta buena fortuna para poder casarse con el joven maestro de palacio. ¿Acaso necesita ser dicho? Debe ser un noble real del Xijin, o una familia de élite que influye en la estructura del mundo. Un joven maestro de palacio descendiente directo. La boda está a punto de comenzar. Por favor, den la bienvenida a los recién casados. ¿Cómo se atreven a ocupar el lugar de la ceremonia de boda del joven maestro de palacio? Realmente tienes un deseo de muerte. Ya es bastante malo que su boda coincida con la del joven maestro del palacio. ¿Ahora incluso se atreven a ocupar el lugar? ¿De verdad quieren que el joven maestro del palacio camine por la misma alfombra roja por la que ustedes han caminado? Esto es indignante. Apúrense y bajen. Vuelvan, rápido. Es mejor destruir 10 templos que romper un matrimonio. Mi boda con Wei Wei ha comenzado. ¿Estás todavía intentando detenerla? Puedo entender que ustedes dos, un lisiado y una paleta de campo, sean objeto de burlas y ridículo, sintiéndose inferiores por dentro. Pero no pueden usar un método tan sensacionalista. Mami, ya no necesitas persuadirlos con tanto esfuerzo para que cambien. Ya no son miembros de la familia Mu. Aunque mueran, no nos implicarán. ¿Qué quieres decir con que ya no somos miembros de la familia Mu? Ustedes dos están destinados a ofender al joven maestro de palacio. ¿Todavía quieren implicar a la familia Mu? ¿Quién dijo que el joven maestro Mu y la señorita Qin ofendieron al joven maestro de palacio? Alteza Luanfen transmitió la orden del joven maestro de palacio, al enterarse de que la boda del joven maestro Mu y la señorita Qin coincide en el mismo momento y lugar. Se decidió fusionar los dos banquetes de boda para celebrar juntos. ¿A qué viene tanto alboroto? Cualquiera que se atreva a cuestionar la orden del joven maestro de palacio, fuera, o presenten sus objeciones directamente al joven maestro de palacio. Joven maestro Mu, señorita Qin, por favor, continúen con la boda. No puedo creer que tengan tanta suerte. El joven maestro de palacio no solo no lo culpó, sino que incluso lo apoyó. No puedo tragarme este insulto. Mu Beiyan Qin Oiyue. Aunque seas mi hermano y mi cuñada. No puedo tolerar a un lisiado y a una paleta de campo. El mismo día de la boda de nuestro joven maestro de palacio. Hoy, eliminaré con justicia a mi propia sangre. Munenkai, ¿estás loco? Distinguidos invitados, en la primera boda de Mu Beiyan y Qin Oiyue, hicimos una apuesta. Si Mu Beiyan se pondría de pie en la boda de hoy. Todos, miren su estado inútil. Parece que he ganado. Así es, Qin Oiyue perdió la apuesta. Mu Beiyan debe renunciar a sus derechos de herencia de la familia Mu. Hoy, les pido a todos que sean testigos. En la familia Mu, solo mi hijo, Munanchi, es el único heredero. ¿Quién dijo que está apuesta? ¿La perdimos? ¿Todavía te atreves a hablar con tanta arrogancia? Dijiste entonces que Mu Beiyan se pondría de pie antes de la boda. ¿Entonces dónde está ahora? Todavía un lisiado en una silla de ruedas. Un tullido que ha estado paralizado durante 5 años todavía sueña con ponerse de pie. Calculo que nunca abandonará esta silla de ruedas en su vida.
Insoportable de contemplar. El joven maestro y su esposo, pareja perfecta de talento y belleza. Una pareja hecha en el cielo. ¿Cómo puede un espectáculo tan grandioso ser profanado por un tullido y un paleto? Este tipo de tullido probablemente ni siquiera puede desempeñarse sexualmente. ¿Para qué casarse con una esposa? Más vale acabar con esto. Ni siquiera se le considera un hombre. Un montón de aduladores y lisonjeros. Mira tu apariencia servil y aduladora. ¿Qué derecho tienes a burlarte de mí? Mu Bei-an, ¿todavía crees que eres el prodigio que una vez dominó la ciudad comercial de Jinchu? Ahora solo eres un tullido. ¿De dónde sacas tu confianza? Las piernas de mi esposo se recuperarán pronto. No necesitas preocuparte por eso aquí. ¿Qué? ¿Mu Bei-an no es un tullido? ¿Todavía puede recuperarse? Señorita Ziyuan, ¿pueden las piernas de Mu Bei-an realmente recuperarse? Yo tampoco estoy segura. Después de todo, está la sangre suprema del Qilin, mientras sus piernas no estuvieran completamente seccionadas. La sangre suprema del Qilin puede curarlas. Mu Bei-an. Hoy te voy a echar persona y silla de ruedas incluidas. Veamos qué puede hacer este lisiado. ¿Qué quieres? Como lisiado, ¿todavía te atreves a mostrar tu cara en público? Si la joven maestra de palacio supiera que eras un lisiado, ella no estaría de acuerdo con la boda fusionada. ¿Quién dijo que no puedo levantarme? Has estado paralizado durante 5 años. Ni con 2 trozos de sangre suprema del Qilin reaccionaste mucho. Te aconsejo que no te esfuerces. Me he levantado. En realidad estás curado. Bei-an, tus piernas están realmente curadas. En realidad, ya estaba curado cuando tomé la medicina espiritual por primera vez. Es solo que tenía miedo de arrastrar a Wei Wei a las luchas de nuestra familia Mu en ese momento. Así que seguí fingiendo no estar curado. Y mira a esta madre e hijo. Simplemente no saben cómo arrepentirse. Papá, no me culparás por habértelo ocultado, ¿verdad? No te culpo. Es bueno que te hayas recuperado. ¿Realmente se puso de pie? No, esto es imposible. Gasté el 80% de mi poder en sus meridianos. Por fin, puede ponerse de pie. Ahora he recuperado mi salud y no soy diferente a ti. ¿Qué más tienes que decir? El joven maestro de palacio ordenó al anciano Luan Zhen que entregara este artículo en el lugar. Este es un regalo misterioso para el novio. Nadie tiene permitido abrirlo. De lo contrario, el joven maestro de palacio y el anciano Luan Zhen seguramente los harán responsables. ¿No es este el anillo de diamantes que King Wei Wei compró por 20 millones antes? ¿Cómo pudo estar aquí? Debe haber usado el anillo de diamantes de su mano para intercambiarlo por algo más importante. Bei-an, ¿has estado de pie tanto tiempo? ¿No te duelen las piernas? Papá, no te preocupes. Mis piernas están completamente curadas. Tío Mu, no te preocupes. Bei-an tomó sangre suprema del Qilin 2 veces. Se ha recuperado completamente. ¿De qué sirve ponerse de pie? Se casó con una palurda. No se puede comparar, señorita Wang. Ni un poco. Tía, me halaga. Wen Ziyuan. Hasta donde sé. No hay ninguna familia prominente llamada Wen en Jinchu. ¿Quién eres exactamente? El porte de la señorita Wang muestra claramente que proviene de una familia distinguida. Tú, una palurda, te atreves a cuestionar a la señorita Wang. Wei Wei es mi legítima esposa, Mu Bei-an. Si te atreves a mencionar paleto otra vez, no me culpes por ser descortés. Te echaré de la familia Mu. Tú, mocoso insolente. Solo porque tus piernas están bien, te atreves a hablarme así. Según la apuesta. Ya que gané, soy el heredero de la familia Mu. ¿De qué hay que tener miedo? Descarado. Marido, mira a tu buen hijo. Acaba de convertirse en el heredero y ya me está echando de la familia Mu. Bei-an solo te estaba advirtiendo. En realidad no quería echarte de la familia. Además, tú fuiste el primero en equivocarte. Wei Wei es el benefactor de nuestra familia. No te atrevas a intimidarla de nuevo en el futuro. Ustedes se están uniendo para intimidarme. Ya no quiero vivir. Mami, ¿quién te intimidó? Hijo, ayúdame a darles una lección. Tu hijo todavía tiene algo que pedirme. ¿Qué crees que él puede hacer para ayudarte? King Wei Wei, no te pongas demasiado engreída aquí. Te lo digo. Tengo pruebas de tu crimen. Te aconsejo que entregues rápidamente la medicina espiritual y te postres ante mí unas cuantas veces.
podría considerar encubrirte. ¿Evidencia de mi crimen? Deja de fingir ahí. Te lo recordaré una última vez. Piensa en ese anillo que compraste por 20 millones. ¿Está en un lugar donde no debería estar? Tocaste la caja de regalo. Qin Weiwei, pensaste que habías intercambiado el de la joven maestra de palacio. Regalo para el novio. Y nadie lo sabría. Calculaste mal que yo echaría un vistazo. Ahora con la evidencia ante ti. ¿Qué más tienes que argumentar? ¿Qué tonterías estás diciendo? Weiwei ha estado a mi lado todo el tiempo. ¿Cómo pudo ella haber tocado la caja de regalo del joven maestro de palacio? Sé que estás molesto porque tu hermano mayor se convirtió en el heredero. Te sientes incómodo por dentro, pero no puedes causar problemas aquí. Intercambiar el regalo del joven maestro de palacio es un crimen enorme. ¿Cómo pudiste incriminar a Weiwei así? Esta es la tristeza de las familias distinguidas. Solo hay un puesto de heredero, la lucha interna entre hermanos es inevitable. Este Munenkai claramente parece un lunático. La señorita Qin ni siquiera ha tocado la caja. ¿Cómo pudo ella intercambiar el regalo? En ese momento, Qin Weiwei compró un anillo de diamantes de 20 millones en la joyería. La señorita Siyuan puede testificar, sin embargo, ahora aparece en la caja enviada por la joven maestra de palacio. Si no lo creen, pueden verlo por ustedes mismos. En efecto, es ese anillo de diamantes de 20 millones. Qin Weiwei, le explícales esto a todos. Porque el anillo de diamantes que compraste vuelve a aparecer en la caja de regalo, joven maestro, para regalar al novio. La persona a cargo dijo: aquellos que manipulan la caja de regalo son imperdonables. Creo que todos están cansados de vivir. Primero, explica claramente lo de tu intercambio de regalos. Naturalmente le explicaremos al joven maestro de palacio. ¿Por qué manipulamos la caja de regalo? Weiwei, ¿por qué está nuestro anillo de diamantes en la caja de regalo? Hice que Alteza Luanfen lo pusiera. El propósito era darte una sorpresa. ¿No esperaba que lo arruinaran? Tú, una simple chica de pueblo, ¿en realidad crees que eres alguien importante? ¿El Alteza Luanfen seguiría tus tonterías? Confiesa honestamente. ¿Qué método usaste para intercambiar el regalo? ¿Y dónde está el verdadero regalo? The film was translated and narrated by M Media. Un grupo de tontos. Todavía no lo han descubierto. Qin Weiwei es la verdadera joven maestra de palacio. Pero también les agradezco por molestar a Qin Weiwei, lo que me facilitó envenenar. Alteza Ziyan. Estoy a punto de vengarte. Todos vieron con sus propios ojos. Qin Weiwei intercambió el regalo del joven maestro de palacio. Todos, apresúrense a atraparla. Y reclamen su recompensa del joven maestro de palacio. Aquellos que actúen precipitadamente. Saludos, joven maestro de palacio. Felicitaciones al joven maestro de palacio y al joven maestro Mu por su unión. Y que envejezcan juntos. Alteza Luanfen, ¿dónde está el joven maestro de palacio? Esta ceremonia de boda ha sido tomada por su familia Mu. Finalmente has venido a hacerte cargo. Así es, ¿cuándo llegará el joven maestro de palacio? Qin Weiwei intercambió el regalo del joven maestro de palacio. Debes castigarla severamente. Presuntuoso, el joven maestro de palacio ha estado aquí todo el tiempo. ¿Por qué no se arrodillan y rinden sus respetos? Yo, Qin Weiwei, soy la heredera del maestro de la 36ª generación del Palacio Nido del Fénix. Soy a quien el mundo llama la joven maestra de palacio. Weiwei, ¿eres realmente la joven maestra de palacio? Lamento haberte ocultado esto por tanto tiempo. Pero tú también me ocultaste el hecho de que te recuperaste por completo. Así que estamos a mano. De acuerdo, entonces estamos a mano. Guardias, hoy es mi ceremonia de boda con Bei y Yan. Llenen todas las copas de vino. No, hay algo mal con este vino. Nadie debe beberlo. ¿Cómo se atreve alguien a envenenar la ceremonia de boda? Esto es simplemente atreverse a ofender a alguien poderoso. Gracias a Alteza Luanfen por descubrirlo a tiempo. De lo contrario, habríamos sido envenenados hace mucho tiempo. ¿Quién demonios está tan trastornado? Mami, ¿por qué me golpeas? Acabo de tener un sueño. Soñé que la paleta de campo Qin Weiwei era la joven maestra de palacio del Palacio Nido de Fénix. ¿No es eso hilarante? Eso no fue un sueño. Disculpen rápidamente al joven maestro de palacio. Joven maestro de palacio, no. Cuñada, me equivoqué, nunca más me atreveré a hacerlo.
Por favor, perdóname. Por favor, sé magnánima, cuñada. ¿Los envenenaste? The film ¿Envenenamiento? was translated No fui yo, and no fui yo. narrated by M. Definitivamente no fui yo. Joven maestro de palacio, ya que el culpable está entre estas personas, ¿por qué no exterminarlos a todos? Mejor matar por error que dejar escapar a uno. Perdóname la vida, Perdóname la vida. Tinoi Wei. Hoy vengaré al señor Ziyan. ¿Qué habilidades tan impresentables y aficionadas? Dado que son restos de la facción rebelde de Ziyan. Entonces te los dejaré a ti. Sí, joven maestro de palacio. Por favor, Wang Ziyuan. Wei, no. Joven maestro de palacio, ¿puedes quitarle la restricción a Nenkai? Después de todo, él también es mi hijo. No puedo simplemente verlo quedar paralizado. Tío Mu, Luanfen estaba asustando deliberadamente a Munenkai. Él no quedará paralizado. Sin embargo, me llevo a Bei Yan conmigo. Nos vamos de luna de miel. Bei Yan, ¿por qué te ves tan decaído? Wei. ¿Eres realmente la joven maestra de palacio del Palacio Nido de Fénix? Bei Yan, Si realmente eres esa altísima y poderosa maestra de palacio del Palacio Nido de Fénix, entonces tú y yo somos tan diferentes como el cielo y la tierra. De todos modos, aún no hemos registrado nuestro matrimonio, así que, ¿por qué no lo dejamos aquí? Así no te arrastraré conmigo. Bei Yan, ¿cómo puedes pensar así? Bei Yan está bajo demasiada presión. Parece que solo puedo seguir ocultando mi identidad. Bei Yan, en realidad, no soy la joven maestra de palacio. Ya he sido expulsada del Palacio Nido del Fénix. La boda de hoy también fue porque quería salvar tu reputación. Por eso les dije a todos que era la joven maestra de palacio. Wei. Hiciste todo esto por mí. Así es. Entonces, ahora sabes cuánto me gustas, ¿verdad? Deja de darle tantas vueltas. ¿Vamos a buscar nuestro certificado de matrimonio? ¿De acuerdo? Oye, Deitant. Esta es la casa de Telin Jin, un activo de la Asociación Empresarial Fénix. El personal no autorizado tiene prohibida la entrada. Chanu. Vaya, ¿eres tú? ¿No es este el joven maestro Mu? No te he visto en días, casi no te reconozco. Ven, toma asiento en la oficina de seguridad. Te invito a cenar después del trabajo. Hoy estoy aquí para discutir la cooperación con la hija del gobernador, Lin Wanwan. Hagámoslo otro día. ¿No me respetas? ¿Así tratas a tu antiguo acreedor? ¿Comerás esta comida hoy quieras o no? Hoy represento a la Asociación Empresarial Fénix para discutir la cooperación con la hija del gobernador, Lin Wanwan. ¿Cómo te atreves a detenerme? No me importa con quién estés discutiendo una cooperación. Hoy, aquí conmigo. Si te atreves a poner un pie en esta casa de té, te romperé las piernas. Tan desenfrenado a plena luz del día. ¿De verdad crees que nadie puede sancionarte? Señorita King, lo sé. Que alguien que puede producir casualmente 10 millones. No es simple. Pero la persona detrás de mí es aún más extraordinaria. Por favor, señorita King, no me ponga las cosas difíciles. Eres una persona inteligente. Vete ahora y te garantizo tu seguridad. Está bien, no pasarás de mí. No esperaba que ni siquiera yo. Las escamas doradas no están destinadas a los estanques. Con viento y nubes se vuelve dragón. Es solo que el momento aún no ha llegado. Antes de eso, te echaré una mano. Señorita King, sé que su identidad ciertamente no es simple. ¿Por qué desperdiciar tu juventud en alguien como Mu Bei-yan? Perdone mi pobre juicio. Realmente no puedo ver que tiene el potencial de transformarse en dragón. Todavía tienes algo de discernimiento. Simplemente seguiste a la persona equivocada. Transmite mi orden. Despide inmediatamente a Changhu de la casa de Telinjin. Señorita King probablemente no lo sepa, que esta casa de Telinjin es un activo de la Asociación Empresarial Fénix. Y mucho menos usted. Incluso el joven maestro Long, mi maestro detrás de mí, tiene que mostrar algo de respeto. ¿Qué? ¿Un aviso de personal? ¿Estoy despedido? ¿Y necesito pasar por los procedimientos? Bei-yan. Él ya no está calificado para detenerte. Entra rápido. Yo me encargaré de él. Wei, no te preocupes. Definitivamente tendré éxito. Señorita King, ¿quién es usted exactamente? Luanfen te recogerá en breve. Ella te lo contará todo. Espero que para entonces puedes dar un paso al frente y testificar contra los crímenes de Lontao.
¿Usted realmente llama a la Alteza Luan Feng? ¿No fue expulsada del Palacio Nido del Fénix? Sino ocultando su identidad. Eres realmente muy astuto. Para ser utilizado por mí. No te trataré injustamente. Señorita Kim, por favor, de sus órdenes. Joven maestro Long, esto es malo. Vi que Mu Beiyan ya subió. Tu subordinado Chang Hu no debe haberlo detenido. Lo subestimé. Pero ya estaba preparado. Esta es una droga de interrogatorio desarrollada por el Shi Jin. Mientras la beba, su cuerpo le picará intensamente. En un momento, haremos que Mu Beiyan la beba. Una vez que la droga haga efecto, entraremos inmediatamente. Y fotografiar todos sus momentos vergonzosos. Como era de esperar del joven maestro Long, sus planes son impecables. Long Tao. Chamu ya ha sido tratado. ¿Qué otros trucos tienes? Sácalos. ¿Un simple Chang Hu? ¿Carne de cañón como él? Tengo cientos, incluso miles, más bajo mi mando. ¿Con qué tienes para luchar contra mí? Incluso si entras, ¿y qué? ¿Crees que la señorita mayor Lin negociaría con un don nadie como tú? Deberías mirarte en el espejo. Lin Wanwan es la hija del gobernador de Jinchu. Ya he hablado con el gobernador. Competencia justa. Si alguien se atreve a hacer trampas, su calificación será revocada directamente. King Weiwei, eres simplemente una chica de campo expulsada del Palacio Nido del Fénix. ¿Cómo te atreves a interferir en esta selección? ¿No temes la rendición de cuentas del Palacio Nido del Fénix? Es simplemente por la equidad e imparcialidad de esta selección. Tu reacción es tan fuerte. ¿Podría ser que tienes la conciencia culpable? Quizás todos seamos colegas en el futuro. ¿Por qué deberíamos ser tan hostiles? Bebamos todos juntos. Y dejemos que el pasado quede en el pasado. Debe haber algo sospechoso cuando las cosas son anormales. No, hay algo mal con el vino en la mano de Beiyan. ¿Dejar que el pasado sea pasado? No eres digno. Mu Beiyan, te estamos dando una oportunidad y esta es tu actitud. Si no bebes este vino, lucharemos hasta la muerte. Weiwei, ¿por qué es esto necesario? Ustedes son los discípulos aristocráticos que participan en esta selección. El tiempo es limitado. Los esperaré en la sala tranquila de adentro. Por favor, entren uno por uno. Ya que todos están entrando uno por uno. Entonces iré yo primero para dar un buen ejemplo a todos. Como era de esperar de la mujer más talentosa de Jinchu, es inquebrantable. Solo negocié 13.000 metros cuadrados de terreno comercial. Joven maestro Long, 13.000 metros cuadrados ya es bastante. El centro comercial en el corazón de la ciudad de Jiangsu tiene solo 18.000 metros cuadrados. Como era de esperar del joven maestro Long, en solo unos minutos, lograste asegurar más de 13.000 metros cuadrados de terreno comercial para construir un gran centro comercial. El máximo no puede exceder los 20.000 metros cuadrados. 13.000 ya es bastante sustancial. No hay necesidad de preocuparse. Cree en tus propias habilidades. Mu Beiyan, ¿no siempre te has jactado de tus habilidades sobresalientes? Entonces, ¿por qué no lo haces tú? A continuación, inténtalo tú. Sí, estoy un poco nervioso. ¿Qué tal si te doy este segundo puesto entonces? Ven, te acompañaré. Te deseo éxito instantáneo. Muchas gracias. Señorita Lin, mi nombre es Mu Beiyan. Ya que ya conoces mi propósito. Entonces iré directo al grano esta vez. Espero que el área de terreno comercial de la Asociación Empresarial Fénix pueda exceder la del centro comercial de Jinchu. El centro comercial Jiangsu fue fundado por mí personalmente. Debe haberse convertido en el centro comercial más exitoso del territorio del norte. El centro comercial Linjiang tiene un excelente puerto. Debe ser más conveniente que el centro comercial Jiangsu. ¿Por qué no lo hago yo mismo? En lugar de entregárselo a la Asociación Empresarial Fénix. Por el equilibrio. ¿Qué quieres decir con equilibrio? Para ser franco.
El gobernador acaba de celebrar su 60º cumpleaños y está a punto de retirarse a un puesto secundario. Cuando eso suceda, Jinchu verá un cambio completo. El primer movimiento del nuevo gobernador. Probablemente comenzará con el comercio. Estás diciendo que el nuevo gobernador me atacará. Lo estás pensando demasiado. Más vale prevenir que curar. No importa quién asuma el poder. Creo que no tolerará a la hija del ex gobernador, controlando la línea vital del comercio. En el peor de los casos, renunciaré a algunas ganancias. ¿Por qué debo entregárselo a la Asociación Empresarial Fénix? Debido a la influencia de la Asociación Empresarial Fénix, sin exagerar. Asociación Empresarial Fénix ya se ha convertido en un grupo de interés masivo. Si alguien toca la Asociación Empresarial Fénix, inevitablemente causará una reacción adversa de otros departamentos, o incluso un contraataque. Puedo darte 15.000 unidades de terreno comercial. En cuanto a lo que dijiste, lo consideraré más a fondo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo estás bien? Actualmente estoy negociando con la señorita Lin. Realmente rompiste las reglas. No intentes resistir más. Debes estar sintiendo una picazón insoportable ahora, ¿verdad? ¿Te pica insoportablemente? No entiendo lo que dices. Actualmente estoy teniendo una reunión de proyecto con el señor Mu. ¿Qué quieres decir con irrumpir así? Señorita Lin, ha pasado tanto tiempo. Nos preocupaba que Mu Be Ian te hiciera daño. Por eso. Pica. ¿Qué picazón? Long Tao, dame el antídoto rápido. No puedo más. ¿Qué le pasa a él? Long Tao, ¿qué significa esto? Claramente debería ser Be Ian quien tiene una picazón insoportable. Haciendo el ridículo, ¿verdad? Ya vi que había algo mal con esa copa de vino. Así que cambié de lugar. Quien daña a otros termina dañándose a sí mismo. Long Tao, dame el antídoto rápido, me estoy muriendo. Yo tampoco tengo el antídoto. No me busques. Long Tao, tus métodos son verdaderamente viciosos. Me estás calumniando. Creo que eres tú quien ha dañado a Pei Chen hasta este estado. Creo que tú y Mu Be Ian están trabajando juntos, para lidiar con Pei Chen juntos, queriendo usar esto para eliminar a un competidor. El joven maestro Long tiene razón. Ese polvo extraño. Probablemente lo conseguiste de las montañas. ¿Cómo sabes que es polvo? Realmente te has delatado sin que te lo pidan. Más daño que bien. ¿Rompiste las reglas? Debo decírselo a mi padre. Y que él lo reporte a la Alteza Luan Feng, para revocar tu calificación para la selección. Señorita Lin, esto es un malentendido. No teníamos intención de dañar a Mu Be Ian. Además, este polvo no pondrá en peligro vidas. Un buen malentendido, de hecho. Ya que te lo tomas tan a la ligera. ¿Por qué no toman cada uno el polvo ustedes mismos? Mujer venenosa. El error pasado de Pei Chen es una clara advertencia, y todavía quieres que tomemos el polvo. ¿Cuáles son tus intenciones? Yo debería ser quien te pregunte eso. Si Wei Wei no hubiera notado algo raro en este vino justo ahora, probablemente yo sería el que estaría tirado en el suelo ahora mismo. Papá dijo que esta Qin Huiwei es una figura importante. Incluso el Alteza Luan Feng la trata con gran respeto. Y su perspicacia y fuerza no deben subestimarse. Podría ser ella la joven maestra de palacio. Tengo mi propio juicio sobre lo correcto y lo incorrecto. Acabo de prometerle al señor Mu entregar 20.000 metros cuadrados de terreno comercial, completamente a la Asociación Empresarial Fénix. El resultado de esta selección ya está determinado. ¿Cómo puede él, un don nadie sin poder ni influencia? A tus ojos. ¿Soy yo, el digno joven maestro de la familia Long, todavía inferior a él? Señorita Lin, por favor reconsidere. Qin Huiwei era la puerta de control del Palacio Nido del Fénix en la aldea. Mu Be Ian se casó con Qin Huiwei, lo que significa que ya ha ofendido al Palacio Nido del Fénix. Simplemente no es digno de entrar en la alta dirección de la Asociación Empresarial Fénix. Señorita Qin, gracias por lo de hoy. Lo tendré en cuenta. Ahora le voy a decir a mi padre los resultados. Nos vemos esta noche. Señorita Lin, por favor, adelante. Mu Be Ian, ¿qué exactamente de poción mágica le diste a la señorita Lin? ¿Cómo pudo ella entregar 20.000 metros cuadrados de terreno comercial enteramente a ti? Naturalmente, se basa en mi fuerza. A diferencia de ustedes, que solo recurren a intrigas y trucos. Wei Wei, vámonos. Aún no ha terminado. Todavía tenemos una carta secreta. Esta tarjeta negra Fénix. Aún se desconoce quién ganará o perderá. Mu Be Ian, te aconsejo que renuncies a esta selección. Cuidado, el Palacio Nido del Fénix no perdona pérdidas imprudentes. Soy el primer lugar en esta selección. ¿Por qué debería rendirme? Ya que no te rindes. Entonces esperemos y veamos. No hay necesidad de preocuparse.
Este puesto de alto nivel es definitivamente tuyo. Todos. Los resultados de esta competición han salido. Primer puesto. Mu Bae-yan. Soy el primer lugar. Gobernador. Mu Bae-yan no tiene conexiones, recursos financieros ni poder. Aquí debe haber tratos turbios. No aceptamos esto. Estás insinuando que manipulé los resultados entre bastidores y creé un esquema turbio. Gobernador. Esta selección es la primera vez de la Asociación Empresarial Phoenix en nuestra Jinchu y sus acciones están atrayendo mucha atención. Por favor, gobernador, reconsidere. No permita que los sentimientos personales afecten la imparcialidad de la competición. Es una broma, claramente fallaste usando tus métodos profesionales. Ahora estás cosechando lo que sembraste. ¿Y ahora están tratando de forzar un golpe juntos? ¿Y qué? Mu Bae-yan es solo un desamparado. ¿Cómo consiguió esas tierras comerciales? Exacto. Mu Bae-yan no movilizó fondos, no contactó conexiones, ni redactó ningún contrato. ¿Por qué es el primero? Nos negamos a aceptar esto. Está amañado, está amañado. ¿Amañado? Cállate. Simplemente porque me convenció con beneficios. A diferencia de Long Tao, quien usó amenazas e incentivos, usando tácticas suaves y duras. ¿Que Wang Wan? ¿Long Tao realmente se atrevió a amenazarte? Gobernador, esto es un malentendido. Estaba demasiado ansioso por adquirir la tierra, lo que llevó a mi formulación inapropiada. Este asunto, yo, el gobernador, recordaré. La prioridad inmediata ahora es anunciar la posición de Mu Bae-yan. Con la aprobación de la Alteza Luan Feng, la Asociación Empresarial Phoenix ha decidido nombrar al señor Mu Bae-yan como el primer presidente de la Asociación Empresarial Phoenix, de la sucursal de Jinchu. Mu Bae-yan, ¿estás calificado? Bájate del asiento del presidente ahora mismo. Un desamparado. Todavía quiere enseñorearse de nosotros y alardear de su poder. ¿Por qué no te miras en un espejo y ves? Si eres digno del título de presidente. Cállate. The film was translated ¿Alguien tiene and alguna objeción? narrated by M-Media. Llévenlo a la sede central. Presidente Mu. Por favor, diga unas palabras a todos. Bae-yan, es tu turno de hablar. Agradezco al gobernador y a la Asociación Empresarial Phoenix por esta oportunidad. Definitivamente trabajaré duro y no traicionaré la confianza de nadie. Ciertamente no confiamos en ti. Después de todo, lograste despilfarrar toda la fortuna de la familia Mu. Así que, quién sabe cuánto tiempo la Asociación Empresarial Phoenix podrá durar bajo tu liderazgo. Gobernador, dices que Mu Bae-yan es el presidente. ¿Pero el certificado? El uso de la tierra del distrito comercial, Yingjian, aún no ha sido entregado. No estarán confabulados para hacer una trampa, ¿verdad? Los certificados de escritura de la tierra están aquí. Todos los nombres de los titulares son señor Mu. ¿Alguien más tiene preguntas? Imposible. Estos muchos terrenos comerciales valen al menos varios miles de millones. ¿Estás realmente tan tranquilo, entregándolos a Mu Bae-yan, este desamparado? Se casó con Qin Huihui, esa paleta de pueblo, y ofendió al Palacio Nido del Fénix. ¿No tienes miedo de la rendición de cuentas del Palacio Nido del Fénix? Todas las pruebas han sido verificadas. No hay ningún problema con que el señor Mu Bae-yan sirva como presidente. Todos los puestos de alto nivel subsiguientes serán decididos enteramente por el presidente Mu. Wang Wan, vámonos. Presidente Mu, sabía que tus habilidades eran sobresalientes. Por favor, cuídame bien de ahora en adelante. Estos indecisos, en realidad están adulando a Mu Bae-yan. Ese desamparado. Joven maestro Long, rápido, piensa en algo. No podemos quedarnos aquí sentados esperando la muerte. No te preocupes, mientras nos unamos. Su puesto como presidente es solo una cáscara vacía. Bae-yan. Puestos de alto nivel en varios departamentos. Todavía están vacantes. Puedes usarlos completamente para ganar a otros. Como dice el dicho, un buen hombre necesita 3 ayudantes. En el futuro, pido la continua orientación de todos. Planeo asignar el departamento de finanzas de la empresa a mi esposa, Qin Huihui, y el departamento de administración y el departamento de recursos humanos. Les serán confiados a ustedes dos. Gracias, presidente Mu. Gracias, presidente Mu. El presidente Mu es brillante. La empresa podrá, bajo el liderazgo del presidente Mu, volverse cada vez más gloriosa. Mu Bae-yan, aunque te apoyaste en una mujer para obtener el primer lugar en la evaluación,
Y te convertiste en el presidente. Pero yo, que quedé en segundo lugar en la evaluación, en realidad no me utilizas. Así es. Tú y la familia Lin están confabulados, convirtiendo la Asociación Empresarial Fénix, sucursal de Jiangsu, en tu dominio personal. No creo que The nadie film was intervenga. La orden translated de hace un and momento. narrated Yo, en by calidad de el Media. primer presidente de la sucursal de Jinchu de la Asociación Empresarial Fénix. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién se opone? Todos estamos de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Unos oportunistas. La reputación de la Asociación Empresarial Fénix, tarde o temprano será arruinada por sus manos. Cuando la gente del Palacio Nido del Fénix venga a cuestionarlos, Mube y Ian puede fácilmente hacer que carguen con la culpa. ¿Crees que todos son como tú? ¿Usando a la gente como herramientas? Mi familia Long es la principal familia aristocrática de Jinchu. Estamos dispuestos a proporcionar 1.000 millones de yuanes en fondos para entrar en la Asociación Empresarial Fénix. Long Tao, ¿estás loco? 1.000 millones de yuanes en fondos. Tú. Solo por un único puesto para entrar en la Asociación Empresarial Fénix. Entre las muchas familias aristocráticas de Jinchu, quien puede proporcionar 1.000 millones de yuanes en fondos para invertir en la Asociación Empresarial Fénix. Sucursal de Jinchu, el puesto de presidente. Puedo elegir no disputártelo, pero el jefe del departamento de finanzas debe ser yo. Uy, güey. Ahora la empresa está completamente preparada, solo falta el viento del este. 1.000 millones de yuanes no es una suma pequeña. Sí, podemos conseguir Long Tao y el apoyo de la familia Long. Nuestros planes iniciales pueden ser más audaces. ¿Apenas 1.000 millones de yuanes? La Asociación Empresarial Fénix, que manipula decenas de billones de yuanes en fondos. ¿Cómo podría valorarla? ¿Mísera riqueza de su familia Long? ¿Qué entiende un paleto como tú? En los negocios hablamos de negocios. Yo, Long Tao, soy tan sincero. No entiendo por qué esta Asociación Empresarial Fénix insiste en causarme problemas. Porque no eres digno. Tu carácter es defectuoso. Si las decisiones se basaran únicamente en el carácter personal y los gustos o aversiones personales, entonces en este mundo, la mayor parte del capital sería destruida. Uy, güey. De lo contrario, aún deberíamos pedir la opinión de la sede. No hay necesidad de preguntar. Asociación Empresarial Fénix, aunque está ligada por intereses. Un gremio comercial. Pero absolutamente no lo aceptaré. A alguien como él. Eres solo una chica de pueblo. ¿Qué derecho tienes para tomar decisiones por la Asociación Empresarial Fénix? No creas que, solo porque una vez fuiste una discípula del Palacio Nido del Fénix, la Asociación Empresarial Fénix te dará importancia. La gente se va y el té se enfría. No son solo palabras. Es valioso que una persona conozca su lugar. Fuiste expulsado del Palacio Nido del Fénix, y aún no te has arrepentido. Ten cuidado de no ser ajustado de cuentas más tarde, terminando con un destino aún más trágico. Presuntuoso. Uy, güey, es mi esposa. No es tu lugar para hablar. Solo estamos diciendo la verdad. Será mejor que pienses con cuidado. Estos 1.000 millones en fondos seguramente harán que la sede de la Asociación Empresarial Fénix ver la determinación y la sinceridad. Long Tao, en cuanto a él, Mube e Ian arruinado. ¿Cuál es más importante? Deberían tener una idea clara en sus corazones. Esto no es fácil de elegir. Mube y Ian, te aconsejo que obedientemente cedas el puesto de presidente al joven maestro Long. De lo contrario, en Jiangsu, no podrás moverte ni un centímetro. Tendrás que estar atento incluso cuando duermas por la noche. Cuidado, no sea que nunca más despiertes. ¿Quién te dio la audacia para atreverte a amenazar aquí? El primer presidente de la Asociación Empresarial Fénix, la sucursal de Jiangsu. Saludos, Alteza Luan Feng. Saludos, Alteza Luan Feng. King Weiwei, ¿crees que sigue siendo una discípula del Palacio Nido del Fénix? Tú, una chica de pueblo, al ver a la Alteza Luan Feng, ¿en realidad no te arrodillaste? Presuntuoso. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto a la señorita King? Esta Asociación Empresarial Fénix fue fundada únicamente por la señorita King, aunque la señorita King ya haya dejado el Palacio Nido del Fénix. La Asociación Empresarial Fénix todavía tiene una parte de las acciones de la señorita King. ¿Cómo podría aceptar su reverencia? Uy, güey. La Asociación Empresarial Fénix, ¿realmente la fundaste? Fue algo que hice casualmente en ese momento. No esperaba que se desarrollara así. No vale la pena mencionarlo. La señorita King es humilde y modesta, y no divulgó este asunto por todas partes. No esperaba que ustedes pocos tontos ciegos realmente provocaran a la señorita King. Alteza Luan Feng, incluso si King Weiwei es la fundadora de la Asociación Empresarial Fénix, ahora se ha separado de Palacio Nido del Fénix. ¿Qué derecho tienes para detenerme de entrar en la Asociación Empresarial Fénix? Basta de tonterías. Actualmente, la Asociación Empresarial Fénix, la sucursal de Jiangsu, está celebrando una reunión interna, personal no relacionado. Todos fuera. Ustedes dos, ¿qué siguen haciendo aquí? ¿Quieren que encuentre a alguien para echarlos? Alteza Luan Feng, hemos descubierto tarjeta negra Fénix robada, que fue robada del Palacio Nido del Fénix, en posesión de King Weiwei. Le pedimos que presida este asunto. Alteza Luan Feng, por favor, discierna la verdad. Qin Weiwei robando la tarjeta negra Fénix equivale a una deserción. Mube Ian se casó con Qin Weiwei, lo que indica que los dos están confabulados. Él no puede servir como presidente. En todo el mundo, solo hay 2 tarjetas negras Fénix. Se dice que esta tarjeta tiene un límite de crédito ilimitado.
Es uno de los mayores tesoros del Palacio Nido del Fénix. Normalmente la guarda el señor del Palacio Nido del Fénix. Ahora, en realidad apareció aquí. Así que de hecho fue robada por ti. Bye, Fei Fei. Robaste la tarjeta negra Fénix. ¿Finalmente te atreves a admitirlo ahora? ¿Tonterías? Simplemente quería recuperar el mayor tesoro del Palacio Nido del Fénix. Por eso usé este método para reclamarlo. ¿Quién realmente robó la tarjeta negra Fénix? Skin, Oye. No hay que malgastar palabras con ellos. Ellos robaron la tarjeta negra Fénix. Tuvo la culpa primero. Cualquier medio que usemos para recuperarla será meritorio y no será culpa. La tarjeta negra Fénix. ¿Cómo podría estar en manos de Lon Tao? ¿Y Da Keizei? Señorita Qin, ¿cuál es esta situación? Estas dos personas robaron la tarjeta negra Fénix y albergaban malas intenciones. Gobernador Lin, hoy estamos tratando algunos asuntos familiares. No necesita molestarse con esto. De acuerdo. Sigan adelante. Alteza Luanfeng. Esta tarjeta negra Fénix fue entregada por el señor del palacio, considerando los méritos de Wei Wei, específicamente como recompensa para Wei Wei. ¿No es así? Mu Beiyan, ¿has perdido la cabeza? Qin Wei Wei es solo una chica de pueblo común y corriente. ¿El señor del Palacio Nido del Fénix le daría la tarjeta negra Fénix? ¡Qué ridículo! Delante de la Alteza Luanfeng, todavía te atreves a decir tonterías. Veo que realmente eres reacio a derramar lágrimas hasta que veas el ataúd. Alteza Luanfeng, rápidamente apréndelos y llévalos ante la justicia. Lo que dijo el presidente Mu es completamente cierto. El señor del palacio de hecho le dio la tarjeta negra Fénix a la señorita Qin para evitar que aquellos sin discernimiento causaran problemas a la señorita Qin. No esperaba que realmente hubiera alguien tan audaz como para atreverse a robar la tarjeta negra Fénix. ¿Qué, Alteza? Alteza Luanfeng. ¿Estás bromeando? Qin Wei Wei, ¿qué derecho tiene ella? Imprudente. La decisión del señor del palacio no es para que usted la cuestione. El señor del palacio regalándole a la señorita Qin la tarjeta negra Fénix. Fui testigo de ello. ¿Cómo podría ser falso? La tarjeta negra Fénix es un tesoro invaluable. Robaste la tarjeta negra Fénix. La evidencia es concluyente. Señorita Qin, lo encontramos. Ahora se lo devolvemos a su legítimo dueño. Ya sé que la encontraste o la robaste. Tengo mi propia conclusión en mi corazón. No aceptaré esta tarjeta. Si la señorita Qin se niega a perdonarle, entonces el calabozo del Palacio Nido del Fénix será su destino final. Señorita Qin, fue Long Tao quien me instruyó para robar la tarjeta negra Fénix. Mu Beiyan, ¿no? Presidente Mu, ¿tú conoces mi situación? Vengo de gente común. No pude evitarlo. Calumnia. Mujer venenosa. La tarjeta negra Fénix. Tú claramente la robaste. Yo solo quería devolver la tarjeta negra Fénix a la señorita Qin. Por eso fingí querer hacérsela a Lord Luanfeng. Y tú, mujer venenosa, intentaste incriminarme. Cuando robaste la tarjeta negra Fénix en aquel entonces, y te negaste a devolverla. ¡Qué arrogante eras! ¿Alguna vez pensaste en este día? Joven maestro Mu, debido a la amistad entre tú y yo antes, ayúdame. Sentimientos que una vez compartimos, en aquel entonces, me drogaste. Usaste mi sello y mis huellas dactilares. Miles de millones en activos, para robar a mi familia Mu. Ahora, ¿todavía tienes el descaro de hablarme de sentimientos que una vez compartimos? Presidente Mu, estoy dispuesto a hacer todas las propiedades originales de la familia Mu y 20 millones en efectivo. Solo pido que nos ayude a mí y a la señorita Qin a suplicar clemencia. Incluso si la familia Lom va a ser aniquilada, aún podemos recuperar los activos originales de la familia Mu. Señorita Qin, entonces, ¿qué dice que hagamos? Mientras pueda hacerlo, iré a través del fuego y el agua sin dudarlo. Solo pido que no me persiga. Yo no la robé, no. Simplemente encontré la tarjeta negra Fénix. Es muy simple. Arrodíllate. Suplícame. Señorita Qin, por favor, perdóname. Fui descarriada. No debía haber escuchado las dulces palabras de Long Tao. Todavía soy joven. No quiere estar en la mazmorra del Palacio Nido del Fénix. Desperdiciar toda la vida dentro del calabozo del Palacio Nido del Fénix. Extremadamente malvados están todos los individuos viciosos y que han traído desastre a muchos lugares. Una mujer débil como usted no durará. No durará ni un mes. Señorita Qin, por favor, acepte la tarjeta negra Fénix. En 3 días. Todos los activos originales de la familia Mu deben ser devueltos. Si hay una próxima vez, no habrá perdón. Inmediatamente haré que alguien devuelva los activos originales de la familia Mu. TRIGANLO. Beiyan. ¿No lo dije? Él se arrodillará, suplicándome que acepte la tarjeta negra Fénix. Dale Sura. Lección inolvidable. Haz que paguen por lo que hicieron antes. Paguen el precio. Señorita Qin, a joven maestro Mu. Estoy dispuesta a trabajar como un buey, un caballo.
No quiero ir al calabozo del Palacio Nido del Fénix. Ve, Ian, ¿cómo se debe tratar con ella? Bai Fei siempre quiso ascender, confiando en su apariencia. Para personas como ella, el mayor castigo es expulsarla para siempre de Jinchu, para que nunca más tenga la cualificación para ascender. No, no quiero irme de Jiangzhou. ¿Cree usted que quedándose en Jiangzhou, Long Tao la dejará ir? Deje Jiangzhou. Y puedo garantizar su seguridad. Estoy dispuesta a irme de Jiangzhou y nunca regresar. No. Esta mujer tonta debe ser entregada a mí. Yo, Long Tao, he vivido tanto tiempo. ¿Cuándo he sufrido tal humillación? Todo es culpa de esta mujer tonta, por hacerme sufrir una pérdida tan grande. Claramente fuiste tú quien tuvo malas intenciones. Sin embargo, ahora estás echando toda la culpa a Bai Fei. ¿Eres siquiera un hombre? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿De verdad crees que yo, Long Tao, estoy hecho de barro? Mi familia Long es la principal familia aristocrática en Jinchu. Si me empujas demasiado lejos, en el peor de los casos, ambos seremos destruidos. La familia aristocrática más importante de Jinchu. A mis ojos, no eres más que hormigas. King Weiwei. No creas que, solo porque tienes a Luan Feng respaldándote, puedes hacer lo que quieras. Una aldeana que fue del Palacio Nido del Fénix, echada fuera. Te he tolerado repetidamente. No seas desagradecida. Presuntuoso. Se atreve a faltarle el respeto a la señorita Qin. Más que solo faltarle el respeto. Quiero su vida. ¿Te atreves a hacerme arrodillar? Muere. Uy. Maldito canalla. ¿Cómo te atreves a arruinar mis planes? Todas las fuerzas clandestinas en Jinchu obedecerán mi mando. Esta noche haré que Jinchu caiga en el caos. Ninguno de ustedes escapará. Jinchu no caerá en el caos. Changhu, déjale entender. Sí, Changhu. Tú te atreves a traicionarme. Incluso ahora. Todavía no sabes a quién te opones. Todo lo que has hecho es meramente una mantis intentando detener un carro. Una rana en un pozo hablando del océano. O un insecto de verano hablando del hielo. Tonterías. Soy el heredero de la familia Long. En Jinchu soy el señor supremo. Viendo que tu poder se ha ido, te diré la verdad. Señorita Qin es la joven maestra de Palacio Nido del Fénix, fundadora de la Asociación Empresarial Fénix, y su controladora, con un valor de billones, comandando cientos de miles de soldados de élite y feroces generales. Con un simple chasquido de dedo, podría aniquilar a tu familia Long incontables veces. Imposible. Ella es solo una chica de pueblo. Una chica de pueblo expulsada del Palacio Nido del Fénix. Joven señor del palacio, ¿cómo debemos tratar con él? Entiérralo en el calabozo del Palacio Nido del Fénix. Nunca será perdonado. En cuanto a la familia Long, aniquílalos. Su subordinado obedece. No impliques a la familia Long. Asumiré las consecuencias de mis propias acciones. Todos estos años, he hecho tanto trabajo sucio para ti. Ahora quiero expiar mis pecados. Ve, Ian. Siento haberte mentido antes. Así que, realmente eres la joven maestra del palacio. ¿Puedes aceptarme? Eres mi esposa. Todo lo que hiciste fue por mí. ¿Qué hay que no aceptar? Está bien. Entonces, vamos a casa.